No creo que lo haga, Goyle es más mi tipo de hombre. ¿Goyle? ¿Goyle? ¿Preferirías a Goyle antes que a mí? Ese juramento absurdo no podría compararse conmigo. Soy el regalo de Dios para toda la humanidad. Soy hermosa. Soy la perfección. Y ahora es oficialmente extraño. Y porque algunos cambios serán para mejor, mientras que otros, con el tiempo, se reconocerán como errores de juicio. Mientras tanto, algunos viejos hábitos se conservarán, y con razón, mientras que otros, anticuados y desgastados, deberán abandonarse. Avancemos, pues, hacia una nueva era de apertura, eficacia y responsabilidad, con la intención de preservar lo que debe preservarse, perfeccionar lo que debe perfeccionarse y podar donde quiera que encontremos prácticas que deban prohibirse. Harry observó con profundo disgusto cómo la mujer desaliñada, vestida con su horrible cardigan rosa que le hacía llorar, terminaba su discurso y se sentaba en su asiento de la mesa principal, con una expresión de suficiencia en su rostro regordete. Dumbledore empezó a aplaudir educadamente poco a poco y pronto se le unieron los profesores y los pocos alumnos que no se habían quedado dormidos durante su discurso. Muchas gracias, profesora Umbridge, eso fue muy esclarecedor, dijo Dumbledore, inclinándose ante ella. Ahora, como decía y... Esclarecedor, en verdad, murmuró Hermione, luciendo muy disgustada. ¿No me estarás diciendo que lo disfrutaste? Preguntó Ron con incredulidad. Estoy casi seguro de que me quedé dormido a los pocos minutos. Dije iluminar, no disfrutar. ¿Cómo es eso? Habló mucho, explicó Blaise. Pero algunas de sus palabras, el progreso por el progreso debe ser desalentado y, especialmente, podar donde quiera que encontremos prácticas que deberían estar prohibidas, revelaron la verdadera razón por la que está aquí. ¿Cuál es? Es el enlace del ministerio, siseó Hermione apretando los dientes. Espía para ellos, informando de cualquier comportamiento que el ministro considere amenazante para su puesto y lidiando con él sutilmente. ¿Por qué Dumbledore la contrataría si es tan obvio que esa es la única razón por la que está aquí? Probablemente no le dieron muchas opciones, dijo Harry. Dumbledore tiene muchas dificultades para encontrar un profesor de defensa debido a la maldición. Lo más probable es que el ministerio interviniera y le asignara uno. Bueno, al menos eso está, dijo Draco. La maldición sin duda la ahuyentará para finales de año, espero que sea por algo terriblemente espantoso. Buenos días, sonrió Harry a sus amigos al sentarse a la mesa de Gryffindor para desayunar a la mañana siguiente. Recibió un coro de saludos murmurados como respuesta. ¿Todos durmieron bien? También como cabía esperar, murmuró Neville entre mordiscos de bajel. Hubo un poco de tensión en la residencia anoche. ¿En serio? ¿Qué pasó? Sean usted criticó a ti y a Dumbledore, dijo que el director estaba perdiendo la cabeza y que eras un loco que buscaba llamar la atención. Me preguntaba por qué me ha estado mirando raro desde que me senté. Harry miró hacia donde el Gryffindor irlandés alternaba entre desayunar y lanzar miradas a Harry. Sí, su madre ha estado leyendo el profeta y, al parecer, se lo ha creído todo. Harry frunció el ceño. Pero no han dicho mucho de mí en el profeta, dijo. Aparte de algunos comentarios sarcásticos y puras sobre mi fama. Sí, pero han estado diciendo cosas horribles sobre Dumbledore y sus afirmaciones de que Voldemort ha vuelto, dijo Hermione. Pero todo el mundo sabe que fuiste tú quien anunció primero su regreso, así que pensaron que si Dumbledore está loco, tú también. Así que con cada artículo que difama de Dumbledore, la gente piensa en ti y también destruye tu reputación. Harry resopló y negó con la cabeza. Ovejas. El grupo cayó en silencio mientras comían sus desayunos y trabajaban para despertarse completamente, solo despertaron de su semitrance cuando hicieron una visita a las mesas de sus casas para recuperar sus horarios. ¿Qué tenemos? Preguntó Harry después de que el grupo se reuniera de nuevo en la mesa de Gryffindor. Nef y yo tenemos historia de la magia, doble de pociones y defensa con Slytherin, y adivinación, dijo Ron, mirando su horario con indiferencia. Sinceramente, no entiendo por qué sigues tomando la clase de Trelawney, resopló Hermione. Es un montón de basura, deberías unirte a runas antiguas o tal vez a nosotros en Arimancia. Creo que es un poco tarde para eso, dijo Neville, guardando su horario en el bolsillo. Aunque tuviéramos el repentino deseo de unirnos a alguna de esas clases, cosa que hasta ahora no hemos hecho, empezaríamos con los de tercer año, no con los de quinto. Eso no debería detenerte.
Tanto las runas antiguas como la arimancia son temas fascinantes y seguro que te ayudarán más adelante, incluso más que la adivinación. Lo tendremos en cuenta, dijo Neville. Ahora mejor nos damos prisa o llegaremos tarde a clase. El primer día de trimestre comenzó con poca emoción. Empezó con 1 hora y media de historia de la magia, seguido de un descanso, luego pociones, donde, tras una charla sobre la importancia de los timo, prepararon la poción de la muerte en vida. Después, llegó el almuerzo, seguido de runas antiguas. Luego llegó la clase que Harry tanto temía como esperaba. Defensa contra las artes oscuras. Buenas tardes, clase. Dijo Umbridge, asquerosamente alegre al entrar en el aula. Recibió unas pocas respuestas murmuradas, pero nada más. Vaya, vaya. Eso no sirve de nada, ¿verdad? Me gustaría que, por favor, respondieran buenas tardes, profesora Umbridge. Una vez más, por favor. Buenas tardes, clase. Harry y Blaise intercambiaron miradas divertidas mientras ellos y el resto de la clase respondían obedientemente. Buenas tardes, profesora Umbridge. Venga ya, dijo la profesora Umbridge con una dulce sonrisa. No ha sido muy difícil, ¿verdad? Varitas fuera y plumas fuera, por favor. Esa frase pareció resumir la calidad de la clase. Umbridge comenzó la clase informándoles que el currículo de Draco se había mejorado considerablemente hasta convertirse en un curso de magia defensiva cuidadosamente estructurado, centrado en la teoría y aprobado por el ministerio, lo que básicamente significaba que era una clase simplificada, puramente teórica, creada por el ministerio para evitar que se convirtieran en amenazas en el futuro. Umbridge había aplastado todas las preguntas o protestas que pudieran tener y les hizo escribir los 3 objetivos del curso de la clase, luego les asignó un capítulo para leer y les ordenó permanecer en silencio durante el resto del periodo. Creo que este supera a los 3, le susurró Neville a Harry cuando Umbridge parecía particularmente ocupada escribiendo algo en su escritorio. ¿Qué quieres decir? Susurró Harry. Albergar el alma de quien tú sabes en la nuca es terrible, tan lleno de sí mismo que es un milagro que pueda pasar por la puerta con un ego tan grande, terrible, o un mortífago disfrazado, terrible. Esto supera a los 3. Esta es, sin duda, la peor clase de defensa contra las artes oscuras a la que he asistido. Harry no pudo contener una risita divertida. Prefiero a los psicópatas o a Lockhart cualquier día. ¿Hay algo que le gustaría compartir con la clase, señor Potter? Preguntó la profesora Umbridge, levantando la vista de su escritorio. No, señora, dijo Harry con una dulce sonrisa. Solo hablo solo. Sobre el libro, espero. Sí, profesor. Ya he leído este texto, pero es tan bueno que siempre vale la pena volver a leerlo. Umbridge pareció confundida por un momento, pero luego una sonrisa incierta se extendió por su rostro. Sí, lo es. Bueno, no dejes que te moleste, vuelve a leer. Eso fue repugnante, murmuró Draco en el momento en que la atención de Umbridge se desvió. Pero funcionó, ¿no? Esa fue la peor clase de defensa a la que he asistido, dijo Hermione con el ceño fruncido, colocándose entre Harry y Draco. Y tuvimos a Lockhart, por Merlín. Y también es nuestro año de timo, dijo Draco con aire de mal humor. ¿Cómo espera que aprobemos si no hemos practicado ni un solo hechizo en todo el año? Ella cree que, si prestamos atención, leemos ese horrible libro de principio a fin y memorizamos la teoría de los hechizos, no tendremos problemas para realizarlos durante los timo. Así que la primera vez que lanzaremos los hechizos será durante los exámenes, siseó Neville. Exactamente. Bueno, eso es todo. Estamos jodidos. Tonterías, dijo Harry. Si no quiere enseñarnos, podemos hacerlo nosotros mismos. ¿De verdad, qué tan difícil puede ser? Es una idea brillante, Harry. Exclamó Hermione. Deberíamos empezar ya mismo, no hay tiempo que perder. ¿Pero dónde practicaremos? No podemos empezar a lanzar hechizos en las salas comunes. Ya se nos ocurrirá algo, dijo Harry. El castillo es enorme, seguro que encontraremos una habitación para entrenar. Bien, te dejo eso a ti. Empezaré a planificar las clases y a investigar. Tendré que investigar muchísimo para encontrar los hechizos que necesitamos aprender y cómo realizarlos. ¡Ay, tengo tanto que hacer! Tengo que ir a la biblioteca. Y dicho esto, salió corriendo, dejando a sus amigas observando su apresurada retirada con diversión. ¡Qué pasada! Murmuró Ron mientras acercaba su plato intacto. Está completamente loca.
El lunes de la segunda semana de trimestre, Ron llegó al desayuno de muy mal humor. La pelirroja fruncía el ceño con furia, asustando a varios de primer año, y caminaba con más paso del necesario. Neville, con aspecto ligeramente molesto, caminaba a su lado, murmurando lo que parecían ser palabras de consuelo a sus compañeros de Gryffindor. ¿Qué te preocupa, Weasley? Preguntó Draco, mirando con curiosidad al adolescente furioso. Mi hermano, espetó Ron. El muy imbécil tuvo el descaro de escribirme hablando mal de Harry. Dado que tienes varios hermanos, me temo que tendrás que darme algunos detalles. Perky. Suspiró Harry. La ruptura entre Perky y el resto de los Weasley había afectado a la familia, pero a nadie más que a la señora Weasley. ¿Qué dijo? Ron sacó un papel ligeramente arrugado de su bolsillo y se lo entregó a Harry. Compruébalo tú mismo. Harry, Hermione, Draco y Blaise se acercaron uno al otro para leer la carta algo larga mientras Ron y Neville comenzaron a apilar el desayuno en sus platos. Querido Ron, acabo de enterarme, nada menos que por el propio ministro de magia, quien lo supo por tu nueva profesora, la profesora Umbridge, de que te has convertido en prefecto de Hogwarts. Me sorprendió gratamente esta noticia y, ante todo, debo felicitarte. Debo admitir que siempre temí que tomaras lo que podríamos llamar el camino de Fred y George, en lugar de seguir mis pasos, así que puedes imaginarte mi sentimiento al saber que has dejado de desobedecer a la autoridad y has decidido asumir una verdadera responsabilidad. La carta continuaba aconsejando a Ron que se mantuviera alejado de Harry, ya que confraternizar continuamente con él podría ser perjudicial para su futuro y que, aunque Harry fuera el favorito de Dumbledore ahora, ¿acaso Perky no había estado presente cuando Harry atacó al director de tercer año? Dumbledore podría no estar en el poder por mucho más tiempo. Perky también le informó a Ron que, si le resultaba difícil distanciarse de Harry debido a su comportamiento errático y posiblemente violento, o si de repente sentía la necesidad de informar a alguien sobre lo que Harry estaba haciendo durante el día, debía acudir de inmediato a Umbridge, quien al parecer era una mujer verdaderamente encantadora. Bueno, dijo Draco, reclinándose en su asiento, nunca pensé que llegaría el día en que un Weasley pudiera parecer más pomposo y lleno de mierda que mi padre, pero señaló la carta, ahí está. Ni siquiera Ron pudo contener una risa ante ese comentario. Habló mucho sobre algún artículo de El Profeta de mañana, ¿verdad? Preguntó Hermione. El Profeta de hoy, dijo Ron. Me envió esa carta anoche. Supongo que pronto descubriremos de qué hablaba, dijo la morena. Me suscribí a El Profeta, debería estar aquí en cualquier momento. El grupo no tuvo que esperar mucho antes de que la habitual bandada de lechuzas entrara volando en el salón, depositando cartas, paquetes y periódicos por todas partes. Cuando una gran lechuza dejó caer un periódico delante de Hermione, ésta lo agarró con entusiasmo y lo aplanó sobre la mesa. Oh, bueno, esa imagen es tan horrible que me quita el apetito para desayunar, murmuró Blaise. En la portada del periódico popular aparecía una foto de Umbridge, vestida con su habitual cardigan rosa y su femenino lazo negro, sonriendo con esa dulce y enfermiza sonrisa suya y saludando a la cámara. El ministerio busca una reforma educativa, leyó Hermione en voz alta. Dolores Umbridge, nombrada la primera alta inquisidora de la historia. Eso no suena bien, dijo Neville, acercándose. ¿Qué significa? Los ojos de Hermione recorrieron el papel rápidamente, su expresión se tornaba cada vez más disgustada con cada palabra que leía. Finalmente, lo tiró, casi escupiendo de rabia. La suma inquisidora, gruñó, es lo más cercano que el ministerio puede conseguir para nombrar a Umbridge directora, sin hacerlo realmente. Tendrá un poder sin precedentes, casi tanto como el de Dumbledore. Tendrá el poder de inspeccionar a los demás profesores y, si los encuentra deficientes, destituirlos. Blaise pareció horrorizado. Esto va demasiado lejos. Exclamó. El ministerio se está volviendo loco intentando desacreditar a Dumbledore. Difamarlo en los periódicos y quitarle sus elegantes títulos es una cosa, pero interferir en Hogwarts. Estamos hablando de nuestra educación. Fudge tomó su decisión la primavera pasada, dijo Harry, untando mantequilla tranquilamente en un panecillo. Y ahora está haciendo todo lo posible para asegurarse de que su decisión sea la correcta. Pero no lo es. El Slytherin de ojos verdes se encogió de hombros. Y lo descubrirá tarde o temprano. No hay absolutamente nada que podamos hacer al respecto, excepto aguantar las clases asquerosamente aburridas de Umbridge y aprender todo lo que no está enseñando por nuestro propio estudio.
Y no solo para los Timo, sino para el mundo real, cuando Voldemort regrese, tendremos que estar preparados. Ron suspiró con tristeza. Ya puedo decir que este va a ser un año maravilloso. Tras su nombramiento como Alta Inquisidora, Umbridge no perdió tiempo en demostrar lo desafortunado de su nombramiento, concretamente mediante sus inspecciones de aula. La primera profesora inspeccionada fue Trelawney, y, según relataron Ron y Neville, quienes estuvieron presentes durante la investigación, no había ido muy bien. Trelawney estaba visiblemente nerviosa y se trababa con cualquier pregunta que Umbridge le lanzaba, y cuando su colega le pidió que hiciera una predicción, la profesora de adivinación hizo el ridículo. La inspección de Flitwick ese mismo día fue mucho mejor a pesar del desdén mal disimulado de Umbridge hacia la profesora medio duende. La suma inquisidora se había mostrado encantada con la actuación de la profesora Ruby Plank, quien había estado sustituyendo a Hagrid durante su misteriosa ausencia. Pero la más divertida de todas las inspecciones hasta el momento había sido la de McGonagall. La mujer se negó a dejarse intimidar por el nuevo y brillante título de Umbridge y la trató con gélido desdén. Sin duda, perdió sus puntos importantes ante los ojos de Umbridge, pero valió la pena ver a la mujer con aspecto de sapo tan nerviosa. Por fin terminé de trazar el esquema básico de nuestra lección, para nuestro estudio individual, dijo Hermione alegremente un sábado por la tarde mientras ella, Ron, Neville, Draco, Blaise y Harry estaban sentados junto al lago, disfrutando del buen tiempo antes de que empeorara. Estaba pensando que deberíamos empezar con lo básico, ya sabes, repasar todo lo que hicimos o deberíamos haber aprendido de años anteriores, y luego pasar al programa de hechizos de este año. También estuve hablando con los alumnos mayores y la mayoría coincidió en que los Timo se centran mucho en los hechizos protectores y contrahechizos, así que sin duda tendremos que trabajar en ellos. La morena, emocionada, sacó un cuaderno desgastado y hojeó las páginas. He creado una lista de todos los hechizos que tendremos que aprender, además de algunos buenos libros de investigación y temas para ensayos. Espera, ¿temas de ensayo? Intervino Ron. ¿Para qué los necesitamos? Puede que esto te sorprenda, Ron, pero los ensayos suelen venir con un tema. Permíteme reformular mi pregunta. ¿Por qué necesitamos ensayos? Los ensayos ayudan a comprender mejor los hechizos que aprendemos, así como la teoría que los sustenta. Tendremos que escribir al menos algunos si realmente queremos aprender algo. Anda ya, Hermione. Exclamó Ron. Ya tenemos suficiente tarea, ya encontraremos otra forma de aprender teoría y todas esas tonterías. Estás siendo ridículo, Ron. Unos cuantos ensayos extra no vendrían mal. Apóyame, Harry. Draco, Blaise y Neville estallaron en carcajadas mientras Harry intentaba encontrar algo que decir para tranquilizar a Ron y Hermione. Bueno, tal como yo lo veo, deberíamos, Por suerte, la llegada de Ginny y Luna los salvó de su terrible dilema. Hola a todos, dijo Ginny, deteniéndose nerviosa ante el grupo. Ella y Luna recibieron un coro de saludos como respuesta. ¿A qué se debe este placer? Preguntó Harry, indicándoles a las dos chicas que se unieran a ellos en el suelo. Bueno, en realidad estamos aquí porque necesitamos tu ayuda, dijo Ginny mientras ella y Luna se sentaban en el suelo. Estamos aprendiendo a invocar cosas en encantamientos, pero Luna y yo no lo dominamos. Cualquier objeto que intento invocar solo llega hasta la mitad del camino antes de detenerse, explicó Luna. Y mi objeto viene hacia mí tan rápido que tengo miedo de atropellarme. ¿Y quieres nuestra ayuda para aprender a lanzar el hechizo correctamente? Ambas chicas asintieron. De acuerdo. Harry conjuró un cojín y lo desterró a varios cientos de metros de distancia. Déjame ver cómo lo lanzas, Ginny. De acuerdo. La pelirroja sacó su varita y la apuntó al cojín. Acción, cojín. De inmediato, el cojín se abalanzó sobre ella con tanta velocidad y fuerza que la tiró de espaldas. Harry volvió a desterrar el cojín. Ahora tú, Luna. Acción cojín. Esta vez, el cojín apenas avanzó medio metro antes de caer lastimosamente sobre la hierba. Muy bien, dijo Harry acercándose a las dos chicas. Ya dominas el encantamiento y el movimiento de varita, ahora solo es cuestión de control. Estás poniendo demasiado poder en tu hechizo, Ginny, y Luna, estás poniendo muy poco. ¿Cómo lo arreglamos? Es bastante fácil de hacer, solo tienes que concentrarte en tu magia, sentir cómo fluye a través de ti y, cuando estés a punto de lanzar un hechizo, liberar solo la cantidad necesaria para que funcione, antes de detener el resto.
Dijiste que era fácil, dijo Ginny con expresión inexpresiva. No te preocupes, dijo Harry riendo. Es mucho más fácil de lo que parece. Así es como se hace y... Durante la siguiente hora, aproximadamente, Harry instruyó a los dos estudiantes más jóvenes sobre cómo percibir y controlar su magia. Desafortunadamente, estaba tan concentrado en la lección que no vio la mirada contemplativa en el rostro de Hermione que, de haber estado mirando, habría infundido un fuerte presentimiento en cualquiera que la conociera. He tenido la idea más fantástica. Harry le dedicó a su sonriente amigo una mirada distraída antes de volver a mirar el libro que estaba leyendo. Lo dices como si no fuera algo común. Hermione hizo una pausa, sin saber si debía sentirse insultada por la falta de entusiasmo de Harry o halagada por su cumplido despreocupado. Finalmente decidió que realmente no importaba y rápidamente volvió a centrarse en la causa de su entusiasmo. Quizás, pero no quieres saber qué es. Claro, pero ¿no crees que deberías esperar a que lleguen los demás? El entusiasmo de Hermione flaqueó al recorrer la biblioteca con la mirada y finalmente darse cuenta de que solo estaban Harry y Blaise. ¿Dónde están? Draco fue a la lechucería a enviarles una carta a sus padres, dijo Blaise. Ron tiene práctica de Quidditch, y Neville está cuidando esa planta que tiene. ¿Cómo se llama? Mimbulus Mimbletonia, murmuró Harry, pasando a la página siguiente. Maldición, murmuró Hermione. Quería decírtelo todo de una vez, odio repetirme. Bueno, supongo que tendremos que esperar. Demasiado. Bueno, en realidad, corrigió la Ravenclaw, la cena está a punto de empezar. Si bajamos ahora, quizá podamos alcanzarlos. Le arrebató el libro a Harry de la mano y lo cerró de golpe. Vámonos. Harry gimió, ya resignado a que no podría leer mucho esa noche. Bueno, vamos a terminar con esto de una vez. De mal humor, empacó sus pertenencias y permitió que Hermione lo arrastrara a él y a Blaise hasta el vestíbulo de entrada, donde se quedaron junto a la escalera mientras esperaban que llegara el resto de sus amigos. Draco fue el primero en aparecer, acompañado por Neville, quien le explicaba el funcionamiento interno de una especie de planta exótica. ¿Qué haces aquí parado? Preguntó la rubia cuando Neville hizo una pausa para respirar. Los estábamos esperando, dijo Hermione, balanceándose emocionada. ¿Dónde está Ron? Ya debería estar aquí. Estoy aquí, dijo Ron, bajando corriendo las escaleras. ¿Qué hacen aquí? ¿Por qué no comen? Tengo una idea que quiero compartir con todos ustedes. Entonces, ¿por qué no lo compartes con nosotros mientras comemos? Me muero de hambre. Ron intentó entrar al comedor, pero Hermione lo agarró del brazo y tiró de él. No. No puedo decirte dónde podría oírte. Hermione, gruñó Ron, acabo de volver del entrenamiento de Quidditch, donde Angelina nos hizo trabajar como elfos domésticos. Necesito comer. ¿Qué tal si bajamos a la cocina? Sugirió Harry. Hermione nos contará su brillante idea, lejos de oídos curiosos, y podremos comer. Ron refunfuñó un poco, pero obedientemente se dejó llevar a las cocinas. ¿Qué es lo que tanto ansiabas contarnos, Granger? Preguntó Draco, sentándose al final de la mesa de Slytherin con un plato lleno de comida. Bueno, hemos estado hablando de aprender todo lo que deberíamos aprender para prepararnos para los timo y la vida después, pero creo que será un poco más difícil que abrir un libro y aprender lo que nos apetezca. Necesitamos un maestro, uno de verdad, que nos enseñe a usar los hechizos y nos corrija si nos equivocamos. Tiene sentido, asintió Blaise. ¿Quién, entonces? Estaba pensando en Harry. ¿Yo? Preguntó el chico en cuestión. ¿Por qué yo? Porque de los 6, creo que tú eres el más capaz de enseñarnos adecuadamente. Estoy de acuerdo, dijo Neville. Eres el mejor en defensa, y con los hechizos en general, y sin duda tienes la paciencia para enseñárnoslos. Supongo, coincidió Harry. Pero... Sin peros, amigo, interrumpió Ron. Eres la mejor opción de todos, así que serás profesor. Parece como si no tuviera mucha voz ni voto en esto. No lo eres, dijo Hermione alegremente. Ahora que eso está resuelto, creo que deberíamos abrir nuestro grupo de tutoría a cualquiera que quiera unirse. No somos los únicos que hacemos timos. Otros necesitan estar tan preparados como nosotros. Pero eso hace las cosas mucho más difíciles, se quejó Harry. Sí, pero valdrá la pena, porque no solo ayudaremos a los estudiantes a aprobar sus exámenes, sino que les enseñaremos a protegerse de Voldemort y sus mortífagos. Estas lecciones podrían marcar la diferencia entre vivir y morir.
Harry suspiró y se recostó en su asiento, sin siquiera intentar ocultar su puchero. Bueno, cuando lo dices así. Excelente, sonrió Hermione. Oh, hay tanto que planificar. Tendremos que reorganizar el currículo que diseñé para acomodar a estudiantes de diferentes años, tendremos que encontrar un lugar para practicar. Un aula vacía sería la mejor opción, pero no veo a ningún profesor haciendo fila para que un grupo de estudiantes practique hechizos en sus aulas. ¿Por qué no les preguntamos a los elfos domésticos? Preguntó Harry. Quizás conozcan un buen lugar. Disculpa, Nixie. Un pequeño elfo corrió al lado de Harry y lo miró con adoración. ¿Qué puede hacer Nixie por el señor Harry Potter? Preguntó. Bueno, mis amigos y yo nos preguntábamos si conocías algún lugar donde nosotros y algunos otros pudiéramos practicar hechizos y cosas así sin ser molestados. Una mirada contemplativa se posó en los rasgos afilados de la elfa durante un largo instante, luego sonrió feliz y comenzó a asentir. Sí, Nixie conoce un lugar, conocido como la sala de ir y venir o la sala de los menesteres. ¿La sala de los menesteres? Repitió Harry. ¿Por qué? Porque es una habitación a la que solo se puede entrar cuando realmente se necesita, explicó Nixie. A veces está ahí, y a veces no, pero cuando aparece, siempre está equipada para satisfacer las necesidades del buscador. Nixie sabe que el señor Filch ha encontrado allí artículos de limpieza adicionales cuando se le han acabado, señor, y también lo saben los elfos domésticos. Es una habitación increíble, señor. ¿Cuánta gente sabe de esto? Solo los elfos domésticos y el conserje Filch. Harry le sonrió al pequeño elfo, que de repente temblaba de felicidad. Suena perfecto. ¿Podrías decirme dónde está? Por supuesto, Harry Potter, señor. La sala de entrada y salida está en el 7º piso, en el pasillo izquierdo, justo enfrente del retrato del mago que enseña a bailar a los trolls. Nixie hizo un gesto con los brazos e hizo un pequeño giro que Harry interpretó como el de una bailarina. Para entrar, Harry Potter debe pasar 3 veces por delante de la pared frente al retrato mientras piensa en lo que necesita, y aparecerá. Harry se volvió hacia sus amigos, que escuchaban atónitos. Bueno, dijo, ¿creen que deberíamos intentarlo? El toque de queda no es hasta dentro de unas horas, dijo Hermione. Mejor que lo hagamos. Harry logró darle las gracias rápidamente a Nixie, antes de correr tras sus amigos y subir al 7º piso. Entonces, ¿qué deberíamos pedir? Jadeó Ron, mirando el trozo de pared vacío frente al retrato de Barnabas el Loco. Solo pidamos lo que necesitamos, dijo Harry. Un lugar para practicar la defensa. Hizo lo que Nixie le indicó y pasó 3 veces junto a la pared, pensando exactamente en lo que necesitaba. En la tercera vez que pasó junto a la pared, oyó a Hermione jadear y se detuvo a mirar. Una puerta alta y pulida se alzaba en la pared previamente vacía. Brillante, murmuró Ron con asombro. Harry extendió la mano para agarrar el pomo de latón pulido y abrió la puerta. La habitación tras la puerta era espaciosa, iluminada por ventanas y antorchas estratégicamente ubicadas. Las paredes estaban cubiertas de estanterías y, en lugar de sillas, cojines de seda cubrían el suelo. Esto es perfecto. Exclamó Hermione, mirando a su alrededor con asombro. Y miren estos libros. Pasó un dedo por el lomo de los grandes tomos encuadernados en cuero. Un compendio de maldiciones comunes y sus contraataques, las artes oscuras burladas, hechizos de autodefensa. Es maravilloso, aquí hay todo lo que necesitamos. Entonces, ¿de verdad vamos a hacer esto? Preguntó Draco, caminando lentamente por la habitación. Lo somos, asintió Harry. La rubia suspiró y acercó un cojín. Entonces mejor nos ponemos a planear. ¿Crees que lo que tú y tus amigos habéis planeado es sabio? Harry mordió el labio y miró fijamente hacia la línea de árboles. Él y Loki estaban en el pequeño claro que solían frecuentar en el bosque prohibido, tomando un pequeño descanso de las lecciones de combate de Harry. Me gusta pensar que sí, respondió Harry finalmente tras un largo momento de reflexión. Sé que en cuanto Umbridge se dé cuenta de lo que hacemos, creará una nueva regla para intentar detenernos. También sé que, cuando lo haga, no nos detendremos, porque lo que planeamos hacer, sonrió Harry radiante a su padre, va a salvar vidas. Empezó como una simple forma de aprobar los timo, de sobrevivir el resto del año y quizás de proporcionar a otros una forma de defenderse de los mortífagos el tiempo suficiente para que llegara la ayuda, pero anoche empezamos a planear y nos metimos de lleno, y de repente ya no es solo este club de defensa. Nos estamos preparando para la guerra.
Loki sintió una opresión en el pecho al sonreírle a su hermoso hijo. Ya no era un niño interesado en nimiedades, aunque, para ser justos, a Harry nunca le habían interesado. Ahora era un hombre joven, casi un adulto, y a pesar de las protestas que Harry pudiera intentar, su hijo era hermoso, la mezcla perfecta de su madre, a quien admitiría como atractiva para ser mortal, y él mismo. Y era poderoso, tan poderoso que la sangre de Loki cantaba. Y ahora corría el riesgo de perderlo todo por culpa de un mortal ávido de poder y temeroso de la muerte. Si algo, cualquier cosa, le ocurriera a Harald, nada podría contener su ira. El dios respiró hondo para calmar sus emociones y luego extendió la mano para abrazar el hombro de su hijo. No hay nadie mejor que tú para preparar a estos niños. ¿Y dónde nos reuniremos con nuestros posibles alumnos? Preguntó Harry aquel sábado mientras él y sus amigos cruzaban las puertas del colegio en su primera visita del año a Hogsmeade. Cabeza de puerco, respondió Hermione. Ese pequeño bar por el que siempre pasamos de camino a las Tres Escobas. ¿Por qué allí? Preguntó Ron. ¿Por qué no las Tres Escobas? Como las Tres Escobas está demasiado concurrida y es demasiado ruidosa, no es precisamente el lugar propicio para una reunión tan importante como la nuestra. ¿Y la cabeza de cerdo es? Resopló Draco. No es lo ideal, se defendió Hermione, pero es lo mejor que se me ocurrió con tan poco tiempo de aviso. No le hagas caso, dijo Blaise, dándole una palmadita en el hombro. Todos sabemos que a Draco le gusta quejarse. No, exclamó la rubia indignada. Expreso mi desdén con más dignidad y aplomo del que ustedes, plebeyos, jamás podrían igualar. Claro, Draco, dijo Harry arrastrando las palabras. Lo que tú digas. Los adolescentes riendo se abrieron paso a través de las concurridas calles de Hogsmeade y se dirigieron a la zona un poco menos concurrida donde residía Cabeza de Puerco. El pequeño pub no se parecía en nada al luminoso, alegre y limpio Three Broomsticks al que estaban acostumbrados. Era pequeño y estrecho, terriblemente sucio y, por alguna extraña razón, apestaba a cabras. Los grandes ventanales no cumplían su función correctamente, ya que estaban cubiertos de suciedad de varios meses, por lo que la habitación estaba iluminada por pequeñas velas que emitían una luz inquietante. Entre los pocos clientes del sucio pub había un hombre, o al menos se suponía que era un hombre, envuelto de pies a cabeza en vendas sucias, aunque eso no le impidió beber varios vasos de lo que Harry supuso que era whisky de fuego a través de una abertura en sus vendas. También había dos hombres encapuchados sentados en una mesa junto a la ventana, y una mujer baja y robusta con un velo oscuro que le llegaba hasta los dedos de los pies. ¿Estás seguro de que podemos hacer esto? Murmuró Ron, nervioso. Sí, espetó Hermione. He revisado las normas del colegio 2 y 3 veces. No estamos prohibidos. Le pregunté específicamente al profesor Flitwick si se permitía la entrada a Cabeza de Puerco a los alumnos, y me dijo que sí, pero me recomendó encarecidamente que trajera nuestras propias gafas. Y he buscado todo lo que se me ocurre sobre grupos de estudio y de deberes, y sin duda están permitidos. Simplemente no me parece buena idea que hagamos alarde de lo que hacemos. Sobre todo teniendo en cuenta que, cuando todo esté dicho y hecho, la tarea no será lo que haremos, murmuró Neville en voz baja. A medida que el grupo avanzaba hacia el interior del pub, el camarero apareció por detrás. Era alto y se parecía demasiado a Albus Dumbledore para ser una coincidencia. ¿Qué? Gruñó. 6 cervezas de mantequilla, por favor, dijo Harry. El doble de Dumbledore metió la mano bajo el mostrador y, una a una, dejó caer 6 botellas de cerveza de mantequilla sobre la barra. 12 sicles. Harry pagó la cantidad requerida y luego, después de recoger sus bebidas, se trasladó a una mesa más alejada de los demás clientes. Entonces, ¿cuánta gente lograste reunir, Hermione? Preguntó Harry, destapando su botella y tomando un trago. Oh, solo unas cuantas, dijo la chica, jugueteando nerviosamente con el tapón de su botella. No me atreví a acercarme a ningún Slytherin, pero corrí la voz a la mayoría de las demás casas y, ¿sabes? La gente pareció interesada. Harry arqueó una ceja ante el pobre intento de la chica de evitar responder la pregunta. ¿Cuántos son unos pocos? Solo un par de docenas. Un par de docenas. Quizás más, corrigió Hermione débilmente. Maldita sea, Hermione. Harry se frotó la cara con cansancio. Cuando dijiste que un grupo pequeño de personas sería tutor, pensé que te referías a un grupo pequeño. No a varias docenas. Bueno, siento que haya tanta gente interesada, resopló.
Solo se lo dije a unos pocos, sobre todo a estudiantes de cuarto, quinto y sexto, pero luego empezaron a contárselo a sus amigos y, de repente, todos querían unirse. Mira el lado positivo, dijo Blaise. Solo nos ayudará a avanzar con nuestros planes. Supongo, suspiró Harry, solo espero que todos estemos a la altura del desafío. Añadir esto a un año ya de por sí ajetreado, nuestro año de aún nada menos, va a requerir mucha energía. Seguramente nos retrasaremos en los estudios. Hay cosas más importantes que la escuela. De repente, todos sus amigos la miraban con los ojos abiertos y asombrados. Se sonrojó al ver la repentina atención puesta en ella. ¿Qué? ¿Acabas de decir que hay cosas más importantes que la escuela? Preguntó Ron. ¿O me engañaron mis oídos? Pues sí que las hay. Exclamó Hermione. ¿De qué servirá graduarme de Hogwarts como la mejor de mi clase si Voldemort toma el poder? Todos los hechizos y conocimientos que he acumulado en mi mente servirán de poco si muero a manos de un mortífago. Protegerme a mí misma y a mis seres queridos es más importante que la escuela. Harry, Draco, Neville, Blaise y Draco miraron a Hermione con algo parecido al asombro. ¿Sabes? Dijo Draco finalmente, creo que Granger tiene razón. No digo que debamos ignorar los estudios por completo, pero quizá deberíamos reducirlos un poco y centrarnos en cosas más importantes. Merlin sabe que si lo hacemos no perjudicará nuestras calificaciones en los timos. Estos dos, señaló a Hermione y Harry, nos han estado haciendo trabajar como elfos domésticos todo el año. Aquí, aquí. Exclamó Ron. Oh, cállate, Ron dijo a Hermione, aunque su intento de reprimenda se vio arruinado por sus mejillas sonrosadas y la leve sonrisa en su rostro. Todos sabemos que estás de acuerdo porque significa menos tiempo para hacer la tarea. Si así fuera realmente podrías culparme. Antes de que pudiera responder, el pub se llenó de luz cuando se abrió la puerta y los estudiantes comenzaron a entrar. Harry vio cómo Ginny y Luna entraban y se sentaban en la mesa junto a él. Pronto les siguieron Fred y George, y su amiga Ale Jordan, luego Parvati y Padma Patil con Lavender Brown, Cho Chan y una de sus amigas risueñas, y Cedric Diggory. Tras ellos llegó un grupo de Hufflepuff, Anna Abbott, Susan Bones y Justin Finch Fletchley. Pero después de Dennis y Colin Creevey, entró en el pub todo el equipo de Quidditch de Gryffindor. Harry apartó la mirada para calmar el estómago revuelto. Al final, aparecieron más de 4 docenas de personas, una buena cantidad de cada casa y año, incluso había una buena cantidad de Slytherins presentes. Les costó un poco reorganizarse, pero al final todos pudieron encontrar un asiento frente al grupo original de Harry, Hermione, Blaise, Neville, Ron y Draco. Podríamos tener, Harry hizo una pausa para hacer un recuento rápido, 53 cervezas de mantequilla. El camarero, atónito, miró a Harry con enojo durante unos segundos, antes de ladrar. 6 galeones y 2 sicles. Harry entregó la cantidad requerida y luego comenzó a ayudar al camarero y a algunos otros a servir la cerveza de mantequilla. Una vez que todos recibieron sus bebidas, Harry se recostó en su asiento y esperó a que Hermione comenzara. Hola, tartamudeó algo nerviosa. De inmediato, toda la atención se centró en ella. Bueno, voy a decirlo sin rodeos. La clase de defensa de este año ha sido una auténtica broma. Umbridge es una tonta si cree que su ridículo método de aprendizaje sin intervención funcionará. Esto provocó varias miradas de sorpresa, ya que Hermione era conocida por su máximo respeto por la autoridad, sobre todo por los profesores. Si seguimos por este camino, no solo suspenderemos los exámenes de fin de curso y, para los alumnos mayores, los timo y los éxtasis, las pruebas que determinarán nuestro futuro, sino que también estaremos terriblemente mal preparados para el mundo real porque Voldemort ha vuelto. Las reacciones a la declaración fueron decepcionantemente predecibles. Varios estudiantes se bebieron cerveza de mantequilla, y casi todos los demás se estremecieron ante el nombre y la atrevida declaración, pero Hermione no permitió que las reacciones la detuvieran. Por eso mis amigos y yo, señaló al pequeño grupo sentado en el centro de la masa de estudiantes, decidimos que queríamos hacer algo al respecto. Empezó con la idea de que solo los 6 estudiáramos por nuestra cuenta, pero pronto se convirtió en algo más. Si todo sale según lo previsto, para finales de año todos seremos capaces de defendernos, e incluso a los demás, de quienes quieran hacernos daño. Hermione miró a los adultos, que parecían escuchar con la misma atención que los estudiantes. Y, con el tiempo, quizá más. Hermione miró nerviosamente al grupo de estudiantes. Bueno, ese es básicamente nuestro plan.
Así que si te interesa unirte a nosotros, necesitaremos... ¿Dónde está la prueba de que quien tú sabes ha vuelto? Preguntó con cierta agresividad un rubio Hufflepuff a quien Harry reconoció vagamente como Zacharias Smith. Harry y sus amigos intercambiaron miradas. Sabían que era probable que algunos, o incluso la mayoría, de los estudiantes presentes hubieran venido con la esperanza de escuchar de primera mano lo ocurrido la noche de la tercera prueba. Habían discutido diversas maneras de manejar la situación y habían elaborado un plan de acción. Sin embargo, los de quinto año no contaban con que cierto Hufflepuff interviniera antes de que pudieran implementar dicho plan. Creo que la palabra de Harry es prueba suficiente, respondió Cedric a Smith antes de que Harry o sus amigos pudieran decir nada más. Pero si no lo es, toma la mía también. Estuve allí esa noche, quizá no todo el asunto, pero vi suficiente. Alguien intentó matarme, y casi lo consigue, de hecho. Cho apretó la mano de Cedric con fuerza. Una maldición asesina se dirigía directamente hacia mí. No habría podido esquivarla, pero Harry me salvó. Podría haber muerto, pero lo hizo de todos modos. Le debo la vida. ¿Así que por eso le crees? Se burló Smith. ¿Por sentido del deber? No, refutó Cedric. Le creo porque los sucesos que, según él, ocurrieron en ese cementerio esa noche son horribles, y sí, cuando se demuestre que son ciertos, morirán personas, se destruirán vidas, así que ¿por qué demonios mentiría Harry sobre algo así? Porque está loco, por eso. Exclamó Smith. Esa cicatriz en la cabeza le ha trastocado el cerebro. Ahora, espera un momento. No, Ron dijo Harry con calma, déjame a mí. El adolescente moreno se levantó de su asiento y miró fijamente a Smith. Mírame, dijo. Mírame fijamente a los ojos y luego intenta decirme que estoy loco otra vez. Smith no tardó ni 5 segundos en apartar la mirada de los penetrantes ojos verdes de Harry, bastante intimidado. Volvió a sentarse y no pronunció palabra alguna. Si alguno de ustedes vino aquí esperando una historia, les sugiero que se vayan ya. Harry dirigió su mirada severa a los adolescentes silenciosos. No vine hoy a entretener a tontos y escépticos, vine con la esperanza de armar a mis compañeros con los medios para defenderse. No tengo paciencia para lidiar con un grupo de cínicos. Si no quieren creer que Voldemort ha vuelto, no lo hagan. No estoy aquí para persuadirlos, pero cuando regrese y amenace la seguridad de sus familias, recuerden que tuvieron la oportunidad de aprender a mantenerlas a salvo y decidieron irse. Dicho esto, para todos mis escépticos levantó una mano y señaló la salida, ahí está la puerta. Pasaron varios segundos y nadie se movió, finalmente Arya sintió una vez con satisfacción y volvió a sentarse. No esperábamos que lo hicieras, intervino de repente Terry Bot. No puedo hablar por todos, pero mis amigos y yo no vinimos aquí esperando que nos contaras detalladamente lo que pasó la noche del regreso de quien tú sabes. Con lo que nos contaste fue suficiente. Vinimos solo por lo que se nos ofreció, una forma de aprender a defendernos. El Ravenclaw mordió el labio con nerviosismo. Pero debo admitir que siento curiosidad por algunos rumores que he oído y no sabía si creerlos. Harry arqueó una ceja en señal de interrogación. ¿Es cierto que mataste a un basilisco en segundo año? ¿Dónde escuchaste eso? Preguntó Ron. Uno de los retratos en la oficina de Dumbledore me lo contó. Dijo que lo mataste con nada más que una daga. ¿Es cierto? Harry miró a Hermione, preguntándole en silencio cómo debía responder. Ella se encogió de hombros y le dedicó una media sonrisa. Es verdad, dijo Harry simplemente. ¿Mataste a un rey de serpientes con una daga? Preguntó Susan Bones con incredulidad. Harry movió su muñeca y su confiable daga plateada cayó en sus manos, la levantó para que ella la viera antes de envainarla rápidamente. ¿Dumbledore te dejó quedártelo? Era mío, se encogió de hombros el de quinto año, no podía quitármelo, y me aseguró que mientras no lo usara para dañar a nadie, podría seguir llevándolo a Hogwarts. Bueno, ahora que eso está resuelto, interrumpió Hermione, para decepción de casi todos los presentes, tenemos que decidir si les interesa lo que hemos planeado. Casi de inmediato hubo una oleada de respuestas afirmativas. Muy bien. Les diremos cuándo y dónde reunirse a finales de esta semana, pero solo, sacó Hermione una larga hoja de pergamino en blanco de su bolso, si firman esto. Necesitamos saber exactamente quién está interesado, para futuras referencias.
Esta idea fue recibida con mucho menos entusiasmo, pero después de pasar varios minutos persuadiendo a todos para que firmaran y asegurando que el pergamino no quedaría tirado a la vista de miradas indiscretas, se firmó el pergamino y la reunión terminó. Por orden del Alto Inquisidor de Hogwarts. Todas las organizaciones, sociedades, equipos, grupos y clubes estudiantiles quedan disueltos a partir de ahora. Una organización, sociedad, equipo, grupo o club se define por la presente como una reunión regular de 3 o más estudiantes. Se puede solicitar permiso para reformarse al Sumo Inquisidor, profesor Umbridge. Ninguna organización, sociedad, equipo, grupo o club estudiantil puede existir sin el conocimiento y aprobación del Alto Inquisidor. Cualquier estudiante que haya formado o pertenezca a una organización, sociedad, equipo, grupo o club que no haya sido aprobado por el Sumo Inquisidor será expulsado. Lo anterior está de conformidad con el Decreto Educativo número 24. Firmado. Dolores Jane Umbridge, Alta Inquisidora. Harry, Draco y Blaise gruñeron exasperados al ver el enorme y molesto cartel fijado sobre el tablero de anuncios de Slytherin. Maldita sea, murmuró Blaise, pasándose una mano por el pelo. Eso lo resume todo, coincidió Harry. Vamos, los demás ya deberían estar desayunando. Oh, gracias a Dios que están aquí, exclamó Hermione cuando los 3 Slytherin se unieron a ella, Ron y Neville en la mesa de Gryffindor. ¿Han visto el nuevo decreto educativo? Espetó las palabras como si fueran algo repugnante. Era difícil no verlo, dijo Draco. El cartel ocupaba casi todo el espacio del tablón de anuncios. No es casualidad, dijo Harry mientras se servía el desayuno en el plato. Umbridge sabe de nuestros planes. Algún cliente del pub debió de habérselo contado. Uno de los estudiantes, añadió Ron. No, dijo Draco. Había un maleficio en el pergamino que Granger hizo que todos firmaran. Si alguien se escapaba y se lo contaba a Umbridge, lo sabríamos enseguida. ¿Y qué hacemos?, preguntó Hermione, mordiéndose el labio con nerviosismo. Es imposible que Umbridge apruebe nuestro club. No vamos a renunciar a ello, eso seguro, dijo Neville. Hemos trabajado demasiado para que esto sea posible y que me aspen si lo renunciamos todo por culpa de ese sapo disfrazado de profesor. ¿Alguien está en desacuerdo? Nadie lo hizo. Mientras Harry viajaba del gran comedor a su primera clase del día, herbología, casi la mitad de los presentes en Cabeza de Puerco el día anterior lo detuvieron, queriendo saber si el nuevo decreto educativo afectaría sus planes. En cada ocasión, les aseguró que no afectaría al grupo y que procederían según lo planeado, lo aprobaran o no. Al final del día, no solo se había extendido la noticia de que continuaban según lo planeado a todos los involucrados, sino que también se les informó de cuándo y dónde se celebraría la primera reunión. Pasado mañana en la sala de menesteres a las 8. La noche de la primera reunión encontró a Hermione, Blaise, Ron, Draco y Harry en la sala de los menesteres media hora antes de la hora programada, asegurándose de que la sala estuviera preparada y que sus planes para la noche estuvieran en orden. ¡Ay, qué nerviosa estoy!, murmuró Hermione al dar las 8 y los 6 amigos estaban sentados en el centro de la sala esperando a que llegaran sus compañeros. ¿Y si algo sale mal? ¿Y si nos pillan? Este es un gran acto de rebelión en el que no solo participamos, sino que lo lideramos. Si nos pillan, nos expulsarán sin hacer preguntas. No creo que pudiera. ¡Ay, Merlín, ya están aquí! El pequeño grupo se puso de pie de un salto cuando la puerta se abrió y Ginny, Parvati, Lavender y Dean entraron en la habitación. «¡Guau!», dijo Dean, mirando a su alrededor con asombro. «¡Qué buen montaje tienes aquí!». Harry intentó explicar las habilidades de la habitación, pero antes de que pudiera decir más que unas pocas palabras, más personas entraron a la habitación, declarando su asombro y haciendo un sinfín de preguntas hasta que se dio por vencido en intentar responder y simplemente esperó hasta que todos hubieran llegado. Cuando el último de los 50 estudiantes entró en la habitación, Hermione cerró la puerta detrás de ellos y la cerró con un clic satisfactorio. Así que, dijo, volviéndose radiante hacia los adolescentes reunidos, desde primero hasta séptimo, bienvenidos a la primera reunión de nuestro grupo de defensa, algo ilegal. Una risa nerviosa recorrió la sala. Nosotras, es decir, mis amigas y yo, apreciamos mucho que no solo guardaran silencio ante el nuevo decreto de Umbridge, arrugó la nariz con desdén al pensar en la mujer, sino que también decidieran quedarse con nosotras a pesar de la amenaza de expulsión. Espero que, como agradecimiento, podamos hacer que este grupo les merezca la pena.
Dicho esto, hay varias cosas que nos gustaría explicarles, y algunas que, como grupo, debemos decidir. Lo primero es un nombre para nuestro grupo, algo al que podamos referirnos públicamente sin delatarnos. ¿Podemos ser la Liga Anti-Umbridge? Preguntó Angelina esperanzada. ¿O el Ministerio de Magia son un grupo de idiotas? Sugirió Fred. Aunque me gusta tu estilo, rió Harry, creo que ambos van en contra de lo de pasar desapercibido. Maldita sea, murmuró Fred. ¿Qué tal la Asociación de Defensa? Preguntó yo. O, para abreviar, la Fiscalía. Esa sí que es buena, dijo Ron. Aunque es un poco aburrida, murmuró. ¿Están todos de acuerdo con la Asociación de Defensa? Preguntó Neville. ¿O hay alguna otra sugerencia? ¿Qué tal la Anarquía del Tramposo? Sugirió Luna. Podría ser TA para abreviar. ¿Anarquía del Tramposo? Repitió Hermione. Me gusta, de verdad, pero ¿de dónde lo sacaste? Porque Harry es el príncipe del tramposo, explicó Luna con paciencia. Me pareció apropiado, ya que es nuestro líder. ¿Por qué crees que soy el líder? Preguntó Harry desconcertado. Bueno, ¿y quién más podría ser? Hermione, o cualquier otra persona en realidad. Pero ellos no son tú. Claro, dijo Harry sin convicción. Claro que no. Creo que Luna tiene razón, Harry, dijo Blaise. Necesitamos un líder, alguien que mantenga el orden. Creía que esa responsabilidad recaía sobre todos nosotros. Sí, pero necesitamos a alguien a quien recurrir para recibir órdenes. Cuando las cosas se ponen difíciles, puede que no tengamos tiempo para deliberar sobre la decisión que hay que tomar. Necesitamos a alguien que pueda dar órdenes que todos puedan seguir sin dudarlo, y yo, por mi parte, quiero que seas tú. Gracias, pero... Pero aún necesitamos preguntarles a todos qué piensan. Todos los que estén a favor de que Harry sea el líder, por favor, levanten la mano. Todas las manos en la sala se alzaron. Bueno, ahí lo tienen. ¿Aceptan su responsabilidad como líderes? Por supuesto que no. Sí. Exclamó Blaise. Y volviendo a los nombres, ¿ya hemos tomado una decisión? Me gusta la anarquía del tramposo, dijo Draco. Es solo que el razonamiento de Lovegod es un poco extraño. Hablamos de Luna, dijo Blaise encogiéndose de hombros. Es una persona rara, pero aún así me gusta el nombre. ¿Alguien tiene alguna objeción? Se realizó otra votación y, aunque no fue una decisión unánime, finalmente se decidió que el grupo se llamaría Anarquía del Tramposo, TA para abreviar. El pergamino con todas las firmas se etiquetó como Anarquía del Tramposo y se fijó en la pared. Ahora que eso está resuelto, dijo Harry después de tomar todas las decisiones, hay algo más que debemos discutir antes de ponernos a trabajar. Como pueden ver, este grupo no es solo de un año. Mis amigos y yo pensamos que esto ocurriría y nos preparamos para ello. Se dividirán en 6 grupos, no por edad, sino por habilidad. El primer nivel será para quienes tengan menos experiencia, mientras que el sexto será para quienes tengan más. En cada sesión, el profesor será diferente, así que podrán aprender con varios métodos diferentes en lugar de uno solo. Su ubicación se determinará mediante una serie de pruebas básicas para ver la capacidad de cada uno, no su edad. Si un alumno de primer año tiene la misma habilidad que uno de séptimo, se les asignará al mismo grupo. Aquí en el TA no importa la edad, solo la fuerza y su capacidad para ejercerla. ¿Entendido? Un coro de afirmaciones fue su respuesta. Genial. Ahora, quiero que todos se formen junto a la pared, empecemos con las pruebas. Inmediatamente, hubo una carrera para seguir las instrucciones. Se necesitaron algunas instrucciones más y un poco de maniobra, pero finalmente los adolescentes estaban de pie junto a la pared, con una buena distancia entre ellos de 2 metros. Siguiendo las instrucciones de Harry, un maniquí apareció aproximadamente a 1 metro delante de cada estudiante. Estos muñecos, explicó Ron, pueden lanzar un solo hechizo a la vez a un objetivo determinado. En el momento, les daremos un hechizo a los muñecos y empezarán a lanzárselo. Defiéndanse como puedan sin destruir a los muñecos. Hermione, Neville, Harry, Draco, Blaise y yo caminaremos entre ustedes, observando que también se defienden. Cuando terminemos de observar, haremos que los muñecos se detengan y será su turno de pasar a la ofensiva. Después, recibirán otro hechizo para lanzar y defenderse. ¿Me ha quedado claro? Hubo un sí colectivo. Si te dan un hechizo que no puedes realizar o te sientes abrumado a la defensiva, simplemente siéntate y tu muñeco se desactivará.
Si se introducen 3 hechizos y aún no te has levantado, tu evaluación termina. No hay vergüenza en sentarse considerando que, aparte del profesor Lupin y el impostor Moody, no hemos tenido un buen profesor de defensa desde que llegamos a Hogwarts. Estudiantes de primer año, Umbridge es la primera profesora de defensa contra las artes oscuras que han tenido y no les ha permitido realizar ni un solo hechizo. ¡Qué vieja tan asquerosa! Si se sienten abrumados en la primera ronda, no se preocupen, los pondremos al día enseguida. Bien, ¿todos entendieron las instrucciones? Preguntó Ron, y se alegró cuando le aseguraron que todos las tenían claras. El primer hechizo del que deben defenderse es Expelliarmus, el hechizo de desarme. A la de 3, los muñecos empezarán a disparar, ¿de acuerdo? ¿Todos listos? Bien. 1, 2, 3. Inmediatamente, la sala se llenó de luces intermitentes mientras los maniquíes comenzaban a disparar el hechizo de desarme a intervalos aleatorios y con distintos niveles de potencia para mantener a los estudiantes alerta. Hermione, Draco, Neville, Ron, Harry y Blaise caminaban entre los estudiantes, aunque tenían cuidado de mantenerse fuera de la línea de fuego, y notaban la facilidad con la que cada estudiante se defendía. Harry sintió crecer su ira contra Umbridge al ver que casi todos los estudiantes de primer año y una buena cantidad de segundos se sentaban casi de inmediato. La insensata prefería que su jefa permaneciera en el poder un poco más que ayudar a enseñar a sus estudiantes a defenderse de una amenaza muy real. Harry se aseguró de darle a cada persona que se sentó una sonrisa alentadora antes de hacer una pequeña nota al lado de su nombre. Era muy poco probable que cualquiera que se sentara en la primera ronda volviera a levantarse, simplemente no tenían la experiencia. Muy bien, todos. Gritó Blaise y al instante los muñecos se quedaron quietos. Ahora, a la ofensiva. A mi señal, a ver qué tal se les da el hechizo de desarme. Palos largos y delgados, parecidos a varitas, aparecieron en las manos de los muñecos. 1, 2, 3, ya. La parte ofensiva de la prueba transcurrió rápidamente, y pronto los estudiantes volvieron a la defensiva. Con cada nivel, los hechizos se volvieron más difíciles, y cada vez más estudiantes se sentaron hasta que los 6 líderes del grupo alcanzaron su último hechizo y solo 8 de los 53 originales quedaron en pie. Excelente trabajo, sonrió Hermione. Lo hicieron de maravilla, lo que, por desgracia, dificulta un poco encontrar el lugar adecuado para cada uno, pero, se encogió de hombros con indiferencia y miró su reloj. Bueno, son casi las 9. Si se dan prisa, podrán llegar a sus dormitorios justo antes del toque de queda. Se escucharon gemidos de decepción, pero todos se despidieron y luego se apresuraron a salir de la habitación. Creo que salió bastante bien, suspiró Hermione cuando se marchó el último de sus compañeros. Agotador, y me enfureció bastante lo poco que saben los de primero, pero aparte de eso, salió bastante bien, la verdad. Sí, asintió Draco. Pero claro, es el primer día. Ya verás cuando empecemos a enseñarles, será una locura. Qué buena manera de mantener el optimismo, rió Neville, lanzándole un cojín a la rubia. Prefiero pensar en mí mismo como un realista. La segunda reunión del asistente de profesor, programada 4 días después de la primera a las 7 de la tarde, fue, sin duda, mucho más interesante que la primera. La reunión comenzó con la información a todos los miembros del grupo sobre su clasificación según los resultados de sus exámenes. No fue ninguna sorpresa que todos los de primer año fueran ubicados en el nivel más bajo, junto con varios de segundo. Los restantes de segundo año y algunos de tercero, en el segundo nivel. Después, se desató una verdadera confusión en cuanto a la asignación de cada uno. El tercer grupo estaba formado por estudiantes de tercero a sexto, mientras que el sexto contenía media docena de séptimo año, 4 de sexto, 3 de quinto y, sorprendentemente, un Hufflepuff de tercer año. Bien, todos. Ahora que ya están ubicados, les diré quién trabajará con quién hoy y nos pondremos manos a la obra. Harry esperó a que se apagaran los vítores de agradecimiento antes de continuar. El nivel 1 trabajará conmigo hoy, el nivel 2 con Ron, el nivel 3 con Draco, Hermione con el 4, Neville con el 5 y Blaise con el 6. ¿Entendido? Bien, por favor, diríjanse a la puerta con el número correcto. 6 puertas numeradas aparecieron en la pared más alejada de la habitación y los miembros del TA corrieron ansiosamente hacia sus respectivas puertas, dejando a los 6 fundadores intercambiando miradas divertidas. Bueno, dijo Neville, dando saltos sobre las puntas de los pies, creo que los veré a todos en una hora más o menos. Buena suerte para nosotros, murmuró Ron, mirando la puerta por la que había pasado su grupo con no poca inquietud.
Blaise le dio una palmada en el hombro para tranquilizarlo. No te preocupes, lo harás bien. Claro que sí. Por supuesto que lo haré. Los 6 amigos intercambiaron miradas y luego simultáneamente se fueron a sus habitaciones separadas. Los alumnos de primer nivel que Ari había recibido la tarea de enseñar estaban sentados en medio de una amplia sala, charlando animadamente mientras esperaban su llegada. Eran un grupo bastante diverso, compuesto por alumnos de primero y segundo año de Ravenclaw, Hufflepuff y Gryffindor, y algunos de su propia casa. Hola, dijo, sonriendo con naturalidad a los estudiantes más jóvenes al unirse a ellos en la pista, así que ya están todos clasificados para el primer nivel, pero no quiero que se desanimen, ya que en los últimos años hemos tenido algunos profesores de defensa contra las artes oscuras bastante malos. Sin embargo, Umbridge se lleva el premio a la peor de todas. Los preadolescentes rieron con aprecio ante la pequeña indirecta. Pero tranquilos, los alcanzaremos e incluso los superaremos en un santiamén. Una alumna de primer año de Ravenclaw, con aspecto tímido, levantó la mano. ¿Señor Potter? Preguntó con cautela. Oh, no hace falta hablar del señor Potter, dijo Harry con buen humor. Es solo que, Harry, te llamas Carolina, ¿verdad? La niña asintió. Sí, lo es. Muy bien, ¿qué es lo que quieres saber? Carolina se sonrojó al ver que toda la atención se centraba en ella. Solo me preguntaba, ¿siempre estaremos en el primer nivel? Esa es una excelente pregunta, dijo Harry con aprobación. Y no, no siempre serán de primer nivel. Mientras entrenamos, mis amigos y yo seguiremos el progreso de cada estudiante. Si cumplen con ciertos estándares, tendrán la opción de hacer un examen. Si lo aprueban, pasarán al siguiente nivel. La respuesta de Harry provocó más preguntas de los estudiantes, a las que respondió con la mayor claridad y concisión posible. Al terminar la sesión de preguntas y respuestas, los alumnos de primero y segundo se pusieron de pie de un salto, ansiosos por comenzar su clase. Bueno, antes de empezar a lanzar hechizos, quiero saber qué saben, si no en la práctica, al menos en teoría. ¿Cuántos han leído los textos que les ha asignado Umbridge? Algunos levantaron la mano. ¿Cuántos lo han entendido? La mayoría bajó la mano. Harry rió levemente al ver la timidez de los estudiantes. No hay nada de malo en eso, dijo. La teoría es una excelente manera de aprender hechizos, pero Umbridge lo está haciendo mal. Es poco práctico creer que con solo leer teoría mágica bastará para aprender a lanzar un hechizo a la perfección. Se necesita práctica, y mucha. Ahora, una pregunta para todos mis alumnos de segundo año. ¿Cuánto aprendieron del impostor de Moody el año pasado? Escuchó atentamente mientras, uno a uno, cada uno de los alumnos de segundo año relataba lo aprendido, pero sus conocimientos eran muy deficientes. Si bien el impostor había intentado enseñarles trabajo práctico, era obvio que no solo no era un maestro cualificado, sino que se mostraba reacio a adoptar a los posibles enemigos del Señor Oscuro con los medios para oponerse algún día a su amo. La revelación fue algo agridulce. Aunque Harry estaba decepcionado de que 2 años de su educación se hubieran desperdiciado por culpa de profesores de defensa poco cualificados, se sentía aliviado de no tener que preocuparse de que los de segundo año supieran más que los de primero, lo que dificultaría su labor de enseñarles a ambos. Así que supongo que trabajaré en lo más básico con ustedes, dijo Harry, aplaudiendo. Pero no importa, el hecho de que no tengan la cabeza llena de las enseñanzas incorrectas de unos profesores muy incompetentes nos facilitará mucho las cosas a todos. Y con eso, Harry dio comienzo a su primera lección. Empezó detallando cada hechizo que aprenderían esa noche, describiendo la teoría de cada uno de la forma más sencilla posible, explicando por qué necesitarían usarlos y las ventajas y desventajas de usarlos para defenderse. Una vez hecho esto, les mostró cómo usar cada hechizo, el conjuro y los movimientos de varita correctos, y cómo debían verse al lanzarse correctamente. ¿Todos lo tienen? Preguntó Harry al terminar de explicarlo todo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Bien, empecemos. La lección fue fantástica, en opinión de Harry, sus estudiantes captaron fácilmente lo que les enseñó, y en poco tiempo estaban lanzando hechizos desarmantes e incluso algunos conjuros ofensivos cuando terminó la lección. Eso estuvo genial, dijo Harry, sonriendo a los cansados alumnos de primero y segundo año como una orgullosa mamá pájaro. Se pondrán al día enseguida. Harry miró la hora y, al darse cuenta de lo tarde que era, empezó a sacar a todos de su pequeña habitación, justo a tiempo.
Justo cuando él y su grupo entraban en la sala principal, los otros 5 grupos hicieron lo mismo. Justo a tiempo, sonrió Hermione. Se hace tarde, dijo a los miembros del equipo de apoyo, que charlaban en voz baja. Pero antes de que se vayan, hay algo que debemos darles. Metió la mano en su bolso y sacó un pequeño objeto que, tras un rápido hechizo de agrandamiento, resultó ser una cesta llena de brillantes galeones dorados. Explicó su propósito y cómo usarlos, y luego, tras la habitual admiración por el avanzado hechizo aplicado a las monedas falsas, los envió a dormir. ¿Qué tal les fue? Preguntó Hermione, sentándose en un sofá conjurado en cuanto se fueron los últimos estudiantes. Cada uno de los 6 amigos se turnó para describir sus clases y el progreso de sus alumnos. La conversación luego progresó hacia los planes para la próxima reunión, su fecha y quién impartiría las clases a quién. Todos los asuntos oficiales se resolvieron rápidamente, y los amigos pudieron relajarse en compañía mutua. Me alegra que estemos haciendo esto, murmuró Neville soñoliento. Creo que estamos haciendo lo correcto. Sí, lo somos, coincidió Hermione. Todos saben cuánto detesto desafiar a la autoridad, pero Umbridge está siendo completamente irrazonable. Alguien tiene que preparar a los estudiantes de Hogwarts para el mundo exterior, y si ella no lo hace, yo con gusto lo haré por ella. Imagínate lo furiosa que se pondría si nos pillara, rió Ron. Sería la expulsión para todos. Dumbledore no permitirá que eso suceda, protestó Hermione. Harry resopló. Dumbledore no tendrá voz ni voto. En mi opinión, no será director por mucho más tiempo. ¿Por qué dices eso? Preguntó Blaise. La carta que Perky le envió a Ron a principios de este año. Harry ignoró el murmullo furioso de su amigo pelirrojo. Estaba llena de indirectas no tan sutiles sobre el plan del ministerio. Intentarán destituir a Dumbledore de su puesto de director, quizá alegando que ya no puede dirigir Hogwarts como antes, o poniendo al público en su contra a través del profeta hasta que exijan su dimisión. Pero por si acaso ese plan fracasa, el ministro está otorgando gradualmente a Umbridge más poder sobre el colegio. En diciembre, no importará si Dumbledore sigue siendo director o no. Ella tendrá un control tan férreo sobre el colegio que él quedará prácticamente sin poder. Un mes después de la primera reunión del asistente de profesor, todo marchaba de maravilla. Harry, Draco y Blaise lograron persuadir a algunos Slytherins más para que se unieran al grupo, y tras una prueba, fueron asignados a los grupos correspondientes. Les llevó un tiempo, pero las nuevas incorporaciones a su organización secreta fueron prácticamente aceptadas, aunque la tensión entre los Slytherins y la otra casa, especialmente Gryffindor, era evidente por la evidente competencia y los intentos de superar a los demás. Sin embargo, los 6 fundadores del asistente de profesor no vieron motivo alguno para detenerlo, pues, ante esta nueva competencia, vieron a sus alumnos, incluso los de primer año, progresar notablemente. Estoy muy contenta con el progreso de los niveles de tercer nivel, parloteó Hermione una mañana mientras ella y Harry se dirigían a su clase de runas antiguas. Sé que solo ha pasado un mes, pero creo que deberíamos empezar a considerar subir algunos de nivel otro. La divagación emocionada de la Ravenclaw se interrumpió al chocar contra un estudiante más alto que dobló la esquina al mismo tiempo que ella. Antes de que pudiera disculparse apresuradamente y seguir adelante, una voz gélida la detuvo en seco. Te agradecería que miraras por dónde vas. Tarda muchísimo en quitarme el olor a sangre sucia de la túnica. La voz pertenecía a Adrian Pucey, de séptimo año. El adolescente mayor había estado tratando de hacerles la vida difícil a Harry y a sus amigos desde el día en que el Slytherin más joven lo había humillado en la sala común todos esos años atrás. Yo que tú, me cuidaría, dijo Harry con suavidad, poniendo una mano en la espalda de Hermione para ayudarla a estabilizarse. No sea que te pierdas. No creo que estuviera hablando contigo, amante sangre sucia, se burló Pucey. Parece que aún posees todo el ingenio de un troll de montaña. Debo admitir que estoy un poco decepcionado. No estás ayudando en nada a la reputación de Slytherin. ¿Y tú? Asociándote con inmundicias y traidores, eres una vergüenza para Salazar Slytherin y todos sus descendientes. ¿De verdad? Preguntó Harry, apenas interesado en la conversación. Si no recuerdo mal, Slytherin era un hombre que apreciaba la ambición, la astucia y quizás un poco de inteligencia, pero me parece que a ti te faltan las 3.
Harry vio exactamente lo que Pucei estaba a punto de hacer antes de que actuara, por lo que para cuando el séptimo año disparó una maldición cortante oscura, ya tenía un escudo fuerte que lo protegía a él y a Hermione. Un hechizo de destierro de alto poder siguió segundos después del escudo y envió a Pucei a estrellarse contra la pared detrás de él, dejándolo inconsciente. Dobladillo, dobladillo. Harry reprimió un suspiro de exasperación ante el irritante sonido que anunciaba la llegada de su odiada profesora. Buenos días, profesora Umbridge, dijo en un tono cuidadosamente neutral mientras envainaba su varita. Señor Potter, dijo la mujer con una sonrisa desagradable, estoy segura de que sabe que está prohibido usar magia en los pasillos. Se estaba defendiendo, protestó Hermione. Pucei nos atacó. Sea como fuere, el señor Potter siguió rompiendo las reglas. Creo que 10 puntos menos en Slytherin y una semana de castigo conmigo le enseñarán a no volver a hacerlo. Eso es injusto. Harry estaba... Señora Granger, dijo Umbridge bruscamente, aunque de alguna manera logró mantener un tono empalagoso, he tomado una decisión. Nada de lo que diga me hará cambiar de opinión. El señor Potter cumplirá detención conmigo. ¿Y Pucei? Preguntó Hermione apretando los dientes. ¿Cuál será su castigo? Umbridge miró con indiferencia al alumno de séptimo año, que se despertaba lentamente. Creo que ya ha sido suficientemente castigado. Hermione jadeó indignada, pero Harry puso una mano tranquilizadora sobre su brazo y ella se quedó en silencio. Su primera detención será esta noche, señor Potter. Espero verlo en mi oficina a las 5 en punto. Harry inclinó la cabeza burlonamente hacia la mujer y luego se llevó a Hermione antes de que ella pudiera protestar más. ¿Por qué dejaste que se saliera con la suya? Gruñó Hermione al llegar al aula de runas antiguas. Su razonamiento fue injusto. Si hubieras protestado, no habría podido salirse con la suya castigándote. Lo sé, lo tranquilizó Harry, pero sé qué batallas pelear. 10 puntos menos para Slytherin y una semana de detención difícilmente me matarán. Pero el Tai. La detención está prevista para las 5, mientras no dure más de 2 horas no debería haber problema. Hermione negó con la cabeza, pero suspiró con resignación. Bien, si no te importa la injusticia que te acaban de hacer, no diré nada más. Harry se rió de su exclamación dramática. Te lo agradezco mucho. Hermione resopló altivamente y metió la nariz en un libro. Puntual, señor Potter, saludó Umbridge en cuanto Harry llamó a la puerta de su despacho a la hora acordada, las 5 de la tarde. Pase. Harry entró en la oficina y apenas pudo contener un escalofrío al ver las paredes rosas que hacían llorar, los tapetes de encaje que cubrían cada superficie plana y los horribles platos ornamentales decorados con gatitos retozando alegremente que colgaban en la pared. Sentarse. Se acomodó en una silla de respaldo recto y la acercó a la mesa cubierta de encaje que estaba frente a él. Muy bien, dijo Umbridge con una sonrisa. Ahora, señor Potter, me va a escribir unas líneas. No, no con su pluma, añadió mientras Harry se agachaba para abrir su mochila. Usará una mía muy especial. Aquí tiene. Harry aceptó la pluma que ella le entregó y la miró con sospecha. La herramienta parecía bastante normal, era delgada y negra, aunque tenía una punta inusualmente afilada, pero había un leve aura de magia a su alrededor. ¿Tienes tinta para mí? Oh, esta pluma no necesita tinta, ¿era esa la magia? ¿Era una pluma que se entintaba sola? Harry dudaba de la idea. La magia que rodeaba la pluma parecía contaminada, no completamente oscura, pero tampoco luminosa. Quiero que escribas. No debo usar magia en los pasillos, ordenó Umbridge. ¿Cuántas veces? Una sonrisa decididamente desagradable se dibujó en el rostro de la mujer sapo. El tiempo que tarde en asimilarse el mensaje. Harry sacó una hoja de pergamino de su mochila y empezó a escribir. No debo usar magia en los pasillos. Un dolor agudo le recorrió el dorso de la mano. Las palabras se le habían grabado en el dorso, pero, mientras observaba, la piel desgarrada se curó sola, dejando solo un leve enrojecimiento. Así que esa era la fuente de la magia. Usaba una pluma de sangre, un objeto regulado por el ministerio que solía usarse para firmar un contrato con sangre. Usar una pluma de sangre para firmar un nombre, o incluso escribir una línea, no dejaba marca, como demostraba su mano ya curada, pero escribir líneas con la pluma sin duda dejaba cicatrices graves. ¿Pasa algo malo, señor Potter? Umbridge frunció el ceño cuando, en lugar de mirarla con dolor, ira y quizás incluso un poco de miedo, Harry la observó con interés y diversión.
Era muy probable que Umbridge hubiera adquirido la pluma legalmente, pero la forma en que la usaba era, sin duda, completamente ilegal. Disfrutaría tener algo que sostener sobre su cabeza. ¿Eres consciente de que me has dado una pluma de sangre? Preguntó suavemente. Soy. ¿Y eres consciente de que es ilegal utilizarlo de la forma que intentas hacerlo? Los ojitos pequeños y brillantes de Umbridge se entrecerraron. Soy la alta inquisidora, dijo con brusquedad, y tengo derecho a castigar a cualquier estudiante problemático como considere oportuno. Ah, así que no soy el primer estudiante con el que usas esta pluma de sangre. Harry sintió que la pequeña diversión que sentía se desvanecía. Usar la pluma de sangre con él, quien podía soportar un poco de dolor y salir con el mínimo daño, era una cosa, pero usarla con sus compañeros era otra muy distinta. ¿Eso no es asunto tuyo? Preguntó Umbridge con el ceño fruncido. Debes escribir tus líneas y guardar silencio. ¿Cuánto crees que durará esto? Preguntó Harry, reclinándose en su asiento y haciendo girar la pluma perezosamente entre los dedos. Has conseguido que los estudiantes se sometan por miedo. No dirán nada, todavía no. Pero ¿qué pasará cuando pierdas el poder? Todos los estudiantes que se han visto obligados a mutilarse empezarán a hablar y tu nombre y el del ministro serán menos que inmundicia. Umbridge se acercó a Harry y sonrió con malicia. ¿Y qué? Dijo, si no pierdo el poder. Harry resopló con incredulidad. ¿De verdad no puedes creer que conservarás tu puesto en Hogwarts mucho más tiempo? El ministerio no tiene cabida en Hogwarts. Descubrirás, si no lo has hecho ya, que no tienes cabida en este colegio. Umbridge le gruñó ferozmente a Harry. Vete. ¿Qué pasa con mis líneas? Preguntó inocentemente. Salir. Harry recogió tranquilamente su bolso y dejó al profesor de defensa furioso solo. Completamente satisfecho de sí mismo, Harry subió varios tramos de escaleras y atravesó los tortuosos pasillos hasta la sala de los menesteres. Un bitch, dijo con claridad, y la puerta apareció. Las noches de las reuniones del asistente de profesor, Harry y compañía ponían una contraseña en la puerta de la sala de menesteres. Mientras ninguno de los miembros dijera nada, solo los presentes en cada reunión podían entrar. ¿Qué haces aquí? Exclamó Hermione cuando Harry entró en la habitación. Ella y los demás estaban sentados junto a la chimenea jugando al snap explosivo. Se supone que estás castigado. Me echaron, dijo, dejándose caer entre Neville y Ron. ¿Cómo diablos lograste eso? Harry explicó los acontecimientos que llevaron a su llegada a la sala de los menesteres y disfrutó de las distintas reacciones de sus amigos. Ella te odiará ahora incluso más que nunca, se rió Ron. Ya me lo imaginaba, asintió Harry, pero era una oportunidad demasiado buena como para dejarla pasar. La sonrisa de Harry se desvaneció. Pero tendremos que hablar con el asistente de profesor, averiguar quiénes han estado castigados con Umbridge y si los han obligado a usar una pluma de sangre. ¿De verdad crees que usó una pluma de sangre con otros estudiantes? Preguntó Neville, con un tono de disgusto. Lo más probable, dijo Harry con el ceño fruncido. Pero si tengo algo que ver, no se atreverá a volver a usarlo. Para empezar, no debería estar usándola, dijo Hermione con tono sombrío. Está violando al menos una docena de leyes al usar esa pluma. Intentó justificar su uso diciéndome que, como alta inquisidora, tenía derecho a castigar a los estudiantes problemáticos como le pareciera oportuno. La vaca se burló Blaise. Resultó que 11 estudiantes del equipo de apoyo habían tenido castigos con Umbridge, y todos habían usado la pluma de sangre, como lo demostraban las horribles cicatrices en el dorso de sus manos. Se necesitaron varios minutos para documentar los casos con la cámara de Colin Creevey, de cuarto año, y varios más para sanar las cicatrices en el dorso de sus manos. Si alguno de ustedes vuelve a tener un castigo con Umbridge, dijo Harry con solemnidad, tras curar a la última víctima de la pluma de sangre, no usen la pluma bajo ninguna circunstancia. Obligar a una menor a usar una pluma de sangre para escribir es ilegal, así que cualquier castigo con el que intente amenazarlos probablemente sea una amenaza vacía. No se arriesgaría a que se descubriera su uso ilegal de la pluma. Si es ilegal, intervino Falle Dunbar, una chica de Gryffindor de su año, ¿por qué no podemos denunciarla a las autoridades ahora y hacer que la arresten? Porque nuestro gobierno es corrupto, dijo Hermione con el ceño fruncido. Si intentamos hablar mal de Umbridge y de cómo nos trata, lo más probable es que lo encubran.
Un bridge es demasiado importante en los esfuerzos del Ministerio por controlar Hogwarts como para que una nimiedad como el uso ilegal de plumas de sangre en menores la saquen del colegio y la castiguen como corresponde. Eso es injusto. Hermione se encogió de hombros. Lo es, pero no hay casi nada que podamos hacer. Solo intenta que un bridge no te castigue mientras decidimos qué hacer. ¿De acuerdo? Acordado. Genial. Seguro que están todos cansados, así que los dejaremos ir, pero por si acaso no los vemos antes del final del trimestre, que tengan una feliz Navidad. El sentimiento fue correspondido y poco después los TAS salieron de la sala de menesteres en pequeños grupos de 2 o 3. Estas vacaciones no podían llegar lo suficientemente pronto, suspiró Ron, cerrando la puerta de la habitación mientras él y los otros 5 salían al pasillo vacío. Merlín sabe que las necesito. Este trimestre ha sido brutal. Estoy totalmente de acuerdo contigo, dijo Harry. 2 semanas sin deberes, sin clases, sin un bridge es justo lo que necesito. Bueno, no te emociones demasiado, interrumpió Hermione. Todavía nos queda un día para que acabe el trimestre. ¿Sería demasiado esperar que los profesores fueran indulgentes con nosotros? Preguntó Neville. Lo más probable, suspiró Blaise. Con la suerte que tenemos, nos darán el doble de trabajo y una cantidad ridícula de deberes para que no olvidemos todo lo aprendido mientras estamos fuera. ¿Eso no serviría de nada con lo que viene? Timos, corearon los demás, poniendo caras de disgusto. La constante insistencia de los profesores en los próximos timos y su importancia había vuelto loca incluso a Hermione. Los 6 amigos rieron disimuladamente antes de detenerse en una bifurcación. Bueno, nos vemos mañana por la mañana, dijo Harry mientras él, Blaise y Draco se dirigían al pasillo que conducía a la sala común de Slytherin. Buenas noches. Buenas noches, dijeron Ron, Hermione y Neville al unísono, moviéndose hacia los pasillos que conducían a sus respectivos dormitorios. No dejes que las chinches te piquen, gritó Harry. El sonido de la risa divertida de Hermione y las preguntas preocupadas de Ron sobre qué chinches eran y a quién morderían siguieron a los Slytherin hasta las mazmorras. A la mañana siguiente, Ron no estaba desayunando. Neville apareció solo unos minutos después de la llegada de Hermione, Draco, Harry y Blaise a la mesa de Ravenclaw, con la noticia de que la profesora McGonagall había visitado los dormitorios de Gryffindor a una hora insoportablemente temprana y había sacado a todos los niños Weasley de sus camas. Poco después, habían salido de Hogwarts por la chimenea del director. Todos estaban increíblemente preocupados por el bienestar de su amigo y su familia, tanto que Harry estuvo a punto de hablar con el director para averiguar qué había sucedido, pero finalmente decidieron no hacerlo y, por lo tanto, se quedaron preocupados todo el día. McGonagall había tenido mucho cuidado de no dejar pasar por alto la situación de los Weasley. Se les concedió el indulto un día después de la partida de los Weasley, cuando Ron les envió una carta asegurándoles que él y su familia estaban, en general, bien. Su padre había sido atacado por una gran serpiente mientras husmeaba en el departamento de misterios de la Orden. Lo encontraron inconsciente y sangrando cuando un miembro de la Orden salió a buscarlo después de que llegara tarde a casa. El señor Weasley había sufrido una grave pérdida de sangre, y el veneno que cubría los colmillos de la serpiente impedía que sus heridas sanaran con magia, pero por lo demás estaba bien. Ron y el resto de los Weasley lo habían visitado en San Mungo el día anterior y ya estaba despierto, irritando a su esposa. Quizás no debería ir a esquiar con mis padres, dijo Hermione preocupada. Podría decirles que quiero quedarme aquí y estudiar un poco más. Se decepcionarían, pero lo entenderían. Harry puso los ojos en blanco, exasperado. Él, Hermione, Neville, Draco y Blaise se encontraban entre los muchos estudiantes en la estación de tren de Hogsmeade, preparándose para salir de Hogwarts para las vacaciones. Hermione iba a esquiar con sus padres, mientras que los demás, Draco y Blaise incluidos, pasaban las vacaciones en Grimmauld Place. Habían pasado 3/4 de hora, varios comentarios condescendientes sobre prejuicios y la amenaza de pasar la Navidad con los Malfoy, antes de que Dumbledore y McGonagall accedieran a que Blaise y Draco se unieran a ellos, algo que ambos chicos agradecieron enormemente. La madre de Blaise estaba tan ocupada con su nuevo marido que probablemente ni siquiera notaría la ausencia de su hijo, y los Malfoy estaban ocupados con asuntos del Señor Tenebroso, algo en lo que Draco no quería involucrarse. No, Hermione, le dijo Harry con firmeza. Ron dijo que su padre estará bien. Ve a pasar tiempo con tus padres. Te avisaremos si ocurre algo. La morena se mordió el labio, insegura.
Si envío una lechuza ahora, les llegará antes de que puedan ir a la estación. Harry la fulminó con la mirada y ella encorvó los hombros. Oh, está bien. Voy. Genial, espetó Draco. Ahora que ya está claro, ¿te importa si subimos al tren antes de que se me caigan las nalgas? Elocuente como siempre, Draco se rió a Harry, pero comenzó a caminar penosamente por la nieve que le llegaba hasta las pantorrillas hacia el tren, obedientemente. Harry y los demás se acomodaron en un compartimento del tren con Luna y pasaron todo el viaje a King's Cross jugando varias partidas de chasquido explosivo, leyendo artículos de la última edición del Quisquilloso, intercambiando tarjetas de ranas de chocolate y persuadiendo a Hermione de que no podía abandonar a sus padres para pasar la Navidad con ellos en la sede. ¿Prometes avisarme si algo cambia? Preguntó Hermione mientras ella y los demás bajaban del tren. Lo prometo, juró Harry. Mira, ahí están tus padres. Vámonos antes de que cambies de opinión otra vez. Los 4 chicos ignoraron las protestas de Hermione y la arrastraron hasta donde sus padres los esperaban junto al portal que conducía a King's Cross. Se saludaron, seguidos de varios minutos de conversación cortés antes de que los Granger se marcharan y Neville, Blaise, Draco y Harry se dirigieran a buscar a los miembros de la orden que los escoltarían a Grimmauld Place. Allí, dijo Harry, señalando a un hombre castaño anodino y a una mujer rubia de ojos azules sorprendentes. El pequeño grupo arrastró sus baúles hacia el dúo. Remus. Harry dejó caer su baúl y extendió la mano para abrazar a su tío adoptivo Tonks. ¿Cómo demonios nos reconociste? Preguntó Remus después de separarse del abrazo. Tonks siempre opta por colores de ojos más exóticos. ¿Y tu glamour no es tan fuerte como crees? Lo puso Dumbledore, respondió rotundamente el hombre lobo. El glamour obviamente no es su fuerte. Creo que sus glamoures son bastante buenos, rió Tonks. El problema eres tú, chaval. Harry sonrió y se encogió de hombros. Quizás. En fin, ya conocisteis a Neville. Conocisteis a los otros de tercer año, Remus, así que las presentaciones son principalmente para Tonks. Tonks, te presento a 2 de mis mejores amigos y compañeros de Slytherin. Draco Malfoy y Blaise Zabini. Draco asintió cordialmente y Blaise le dedicó una cálida sonrisa. Un placer. Tonks sonrió sin el menor prejuicio en su rostro. Igualmente. Ahora que terminamos las presentaciones, creo que deberíamos salir de aquí. No es seguro quedarse aquí y sé con certeza que Sirius ha estado trepando por las paredes esperando a que llegues. ¿Por qué no vino contigo entonces? Ambos estuvimos de acuerdo en que sería mejor que no viniera. Su presencia llamaría la atención y arruinaría el objetivo de recuperarlos rápida y discretamente. Bueno, entonces vámonos, no queremos hacerle esperar mucho más. Bien. Remus desafió las leyes de la física sacando un frisbee rojo brillante de su bolsillo y ofreciéndoselo al grupo de adolescentes. Agarraos todos, dijo. Nos vamos en 3, 2, 1. La nauseabunda sensación de ser arrancado del suelo por el ombligo se apoderó de Harry, y el mundo pasó velozmente entre ráfagas de colores y sonidos vertiginosos. Apenas logró mantener el equilibrio cuando el traslador los arrojó al patio de Grimmauld Place. Los demás no tuvieron tanta suerte. ¿Por qué no entramos directamente en la casa con un traslador? Preguntó Neville mientras Harry lo ayudaba a ponerse de pie. Draco y Blaise necesitan recibir el secreto primero. Remus sacó unos papeles de su bolsillo y se los entregó a los 2 adolescentes. Los miraron confundidos, y luego, sorprendidos, miraron la casa repentinamente visible. ¡Qué inteligente!, murmuró Draco. Me alegra que pienses eso, dijo Tonks alegremente, acompañándolos a todos hasta la puerta principal. Golpeó la puerta con su varita y se oyó el montón de cerrojos abrirse desde dentro. Entrad. El grupo apenas pudo entrar a la casa y cerrar la puerta tras ellos cuando Harry fue atacado repentinamente por un monstruoso perro negro. Maldita sea, Canuto. Gritó Harry, cayendo al suelo bajo el peso del cuerpo monstruoso de su padrino. El animal soltó varios ladridos atronadores y lamió a Harry desde la barbilla hasta la frente. Quítate de encima, bruto. Pesas demasiado para hacer de perrito faldero. El animado pasó de canino a humano sin problemas. ¿Y ahora qué? Preguntó Sirius, apoyando todo su peso sobre Harry. El adolescente levantó a su excitado padrino de encima y lo dejó en el suelo con un suave gruñido, luego se puso de pie. Una pequeña advertencia vendría bien la próxima vez, Molly, frunció el ceño. Remus se rió entre dientes.
Estoy seguro de que sí, en el andén, ¿recuerdas? Me dijiste que estaba trepando por las paredes esperándonos, no acechando en el vestíbulo esperando abalanzarse. Pero es tan difícil pillarte desprevenido, cornamenta se quejó Sirius. Me arriesgué y valió la pena. Me alegra notar que no has crecido nada desde la última vez que te vi. Yo también, asintió el perro animago con entusiasmo. Eso habría sido terrible. Merlín no permita que eso pase. En fin, Harry giró a la fuerza a su padrino para que mirara a sus amigos. Han pasado mucho tiempo con Neville este verano, así que no hacen falta presentaciones, y por si acaso los han olvidado de la última vez que los vieron, ellos son Blaise y Draco. Sirius les frunció el ceño con buen humor. Los Slytherin, estoy seguro de que mi querida mamá estará encantada. Sirius miró el retrato que, hasta entonces, había estado sospechosamente silencioso. Oye, ¿sigues en Slytherin, Harry? Sí, Canuto suspiró el adolescente. Todavía era Slytherin la última vez que me lo pediste, sigo siendo Slytherin ahora y creo que seguiré siendo Slytherin la próxima vez que me lo preguntes. Solo para comprobarlo. Si ya terminaste de revisar, ¿te importaría avisarnos quién comparte con quién para que podamos publicar nuestras cosas? Bien, intervino Remus. Neville y Ron estarán donde estuvieron el verano pasado, Draco y Blaise estarán justo enfrente, y tú ya tienes tu propia habitación preparada. ¿Quieres que te acompañemos o? Ve a relajarte, Nef y yo conocemos el camino. De acuerdo, si estás seguro. Sirius le dio una palmadita a Harry en el hombro. Ron, Ginny y los gemelos te esperan arriba. Entendido, vamos chicos. Harry acompañó a sus amigos por las escaleras y, tras 3 paradas rápidas en las habitaciones de Ron, Ginny y los gemelos, se instalaron en la de Harry. ¿Y qué pasó? Preguntó Harry. Tu carta fue, como mucho, vaga, Ron. Lo siento, amigo, pero no podía arriesgarme a decir más, por si acaso interceptaban la carta, se disculpó Ron. Papá estaba haciendo su turno custodiando algo para la orden. Creemos que era el arma que mencionaron antes, pero se quedó dormido y fue atacado por la serpiente de quien tú sabes. ¿Cómo se llamaba? Nagini. Claro, Nagini. Lo mordió un par de veces y luego se escabulló para hacer lo que la habían mandado a hacer. Entonces, ¿la serpiente no estaba allí para tu padre? Preguntó Draco. No, dijo Ginny. Estaba allí por otra cosa, probablemente por la misma arma que papá debía proteger. Entonces, ¿su encuentro no fue una coincidencia? No lo creemos. Harry suspiró y se dejó caer sobre las almohadas. ¿Crees que podría hacer lo mismo que este verano y obligarlos a darnos un poco más de información? Probablemente no, dijo Fred con tristeza. Antes estaban dispuestos a darnos la información general, pero esto es mucho más específico y parece un poco más secreto. Maldición. Cualquier conversación posterior se vio interrumpida cuando la señora Weasley asomó la cabeza. La cena está lista, lo que incitó a los adolescentes a levantarse de un salto y bajar rápidamente los varios tramos de escaleras para sentarse a la mesa. La cena fue un asunto tranquilo, se intercambiaron conversaciones sobre los eventos del primer trimestre, se contaron historias de las malvadas acciones de Umbridge y los miembros más jóvenes del grupo intentaron, sin éxito, obtener información de los miembros de la orden. Después de varias porciones de una abundante tarta de arándanos, la señora Weasley mandó a los adolescentes descontentos a la cama. Han tenido un día largo y necesitan descansar. Está bien, buenas noches a todos. Espero que no ronques, Zabini, murmuró Draco mientras los adolescentes subían las escaleras. He estado compartiendo dormitorio contigo durante 4 años y medio, dijo Blaise con diversión exasperada, sabes perfectamente que no ronco. Harry no podía dormir. La señora Weasley se había esforzado al máximo para preparar su llegada. Había limpiado la casa hasta dejar reluciente cada superficie, había llenado la despensa y la nevera con todos los alimentos imaginables, y había ido de habitación en habitación lanzando poderosos hechizos de calentamiento para protegerse del frío invernal. Eran demasiado fuertes. Harry moría, la piel le hormigueaba de incomodidad y una fina capa de sudor cubría todo su cuerpo. Se había desnudado al mínimo en cuanto se metió en la cama y ni siquiera se molestó en meterse bajo las sábanas. Por desgracia, ninguna de las dos cosas le ayudó a calmarse. Solo soportó unos minutos de calor sofocante antes de salir de la cama y tambalearse hacia la ventana.
Le tomó más tiempo y energía de lo que estaba dispuesto a admitir abrirla, pero la ráfaga de aire helado valió completamente la pena el esfuerzo. Harry se desplomó en la cama aliviado al ver cómo el aire cálido salía de la ventana y lo reemplazaba una brisa refrescante y fría. Su fuerte aversión al calor lo inquietó bastante, y le recordó el experimento que había realizado y los aterradores resultados que obtuvo. No lo había vuelto a intentar desde aquel día en Private Drive, y se había esforzado por no pensar en ello, pero de vez en cuando, sobre todo en momentos como este, no podía evitar preguntarse qué significaba, qué le pasaba. Con cada especulación, los pensamientos de Harry se volvían cada vez más sombríos. Mientras reflexionaba sobre los cambios que experimentaba su cuerpo, se preguntaba si debía contárselo a alguien, en concreto a su padre. Algo podría estar mal con él, algo relacionado con su sangre mestiza, algo que solo podría solucionarse si se lo contaba a su padre. Con un pequeño suspiro, Harry se levantó de la cama y cruzó la habitación hasta su baúl, donde sacó un objeto escondido en un pequeño compartimento lateral. Luego se acurrucó de nuevo en la cama. El aire frío había calmado sus nervios, pero no apaciguó sus pensamientos desbocados. No habría forma de que se durmiera con la mente a 1000 por hora, así que bien podría intentar contactar con Loki. El objeto que giraba lentamente en su mano era una piedra pequeña y plana, de aproximadamente la mitad del tamaño de su puño y de un azul suave y brillante. Una única runa estaba tallada en un lado de la piedra, Ewaz, para comunicación. Harry envió una pequeña ráfaga de magia a la piedra y esperó en silencio, observando. Durante varios minutos no ocurrió nada, pero luego se calentó en su palma y comenzó a latir suavemente con su magia. El mensaje había sido recibido. Solo podía esperar. La piedra era la única forma en que padre e hijo podían comunicarse cuando Loki estaba en Asgard. Cuando Harry quería contactar con su padre, activaba la piedra con un poco de su magia. La runa en la roca activaba una piedra similar en posesión de Loki, informando al dios de que su hijo lo necesitaba. Cada vez que Harry activaba la piedra de Loki, Loki activaba la de Harry a cambio para demostrar que había recibido el mensaje y que viajaría a Midgard en cuanto pudiera. Por suerte, Harry apenas tuvo que esperar media hora antes de que su padre llegara a su habitación, un poco sin aliento y preocupado por su bienestar. ¿Qué pasa, pequeño tramposo? ¿Estás bien? Estoy bien, mintió Harry. Solo te extrañé, eso es todo. Loki se arrodilló junto a la cama de su hijo, con la preocupación grabada en cada línea de su rostro. ¿Intentas atrapar tu muerte? Hace un frío glacial ahí fuera y tienes la ventana abierta de par en par. Estaba ardiendo. Loki apoyó el dorso de la mano en la frente de Harry. Tienes un poco de calor, ¿estás seguro de que estás bien? Estoy seguro, le aseguró Harry. La señora Weasley se excedió un poco con los encantamientos calentadores. Bueno, ¿crees que ya te has enfriado lo suficiente o necesitas arriesgarte a contraer neumonía por un tiempo más? Creo que ya me he calmado lo suficiente. Bien, Loki hizo un gesto con la mano y la ventana se cerró de nuevo. Dijiste que me llamaste porque me extrañabas, ¿nada más? Harry mordió el labio. Sería el momento perfecto para contárselo a Loki, para contarle las cosas raras que le pasaban, pero no se atrevía a decirlo. Una parte de él, la que había sido terriblemente maltratada por sus familiares, temía que si le contaba a su padre sobre su piel azul y su aversión al calor, el hombre lo miraría con asco y lo denunciaría como su hijo. Era una idea tonta, pero estaba ahí. No murmuró, tomando una decisión. Nada más. Seguiría siendo su secreto, aunque fuera por un poco más de tiempo. La Navidad en Grimmauld Place fue una celebración festiva. Todo, desde el retrato de Lady Black hasta las cabezas decapitadas de elfos domésticos que colgaban de la pared, estaba decorado con adornos navideños. Sirius estaba de muy buen humor, riendo y cantando villancicos con Remus. El ambiente festivo incluso se le contagió a Creacher, a quien se le oía tararear mientras limpiaba el polvo de la habitación de Harry, una de las pocas habitaciones que limpiaba sin que se lo ordenaran. El ambiente se apagó un poco cuando el señor Weasley no pudo volver a casa debido a la resistencia de sus heridas a la curación, aunque el grupo se aseguró de visitar al siempre alegre hombre en el hospital el día de Navidad. El único que no estuvo completamente despreocupado los días posteriores a Navidad fue Harry. Su decisión de ocultarle a su padre un secreto tan grande le pesaba en la conciencia, aunque lo ocultó con maestría. Por suerte, tuvo una distracción muy necesaria cuando su jefe de casa se presentó en Grimmauld Place unos días antes del inicio del trimestre y exigió ver a Harry.
Hola, profesor, dijo el adolescente al llegar a la cocina y encontrar a Sirius y Snape mirándose fijamente mientras Remus observaba exasperado. Potter saludó el maestro de pociones, apartando finalmente la mirada de Sirius. Siéntate. Te agradecería que no le dieras órdenes a mi ahijado en mi casa, gruñó Sirius. Se suponía que debía verte a solas, Potter, dijo Snape, ignorando a Sirius, pero Black y Lupin sintieron la necesidad de imponernos su presencia. Está bien. No me interrumpirán, ¿verdad? Harry miró fijamente a Sirius, quien gruñó en voz baja un gesto de asentimiento. Bien, ¿y a qué debo el placer? El director me ha enviado para decirte que es su deseo que estudies oclumancia este trimestre. ¿Oclumancia? Preguntó Harry con ligereza. ¿Por qué cree que debería estudiar una rama tan desconocida de la magia? El director cree que sería prudente que aprendieras a proteger tu mente de las manipulaciones del Señor Oscuro. Ya veo, suspiró Harry y se recostó en su asiento. ¿Pero quién dice que tengo que aprenderlo? A menos que desees que el Señor Oscuro te parta la mente como una nuez y escudriñe tus secretos más oscuros con la misma naturalidad con la que hojea las páginas de una lectura aburrida, te conviene hacerlo. Sirius gruñó amenazadoramente e intentó levantarse de su asiento, pero Harry le puso una mano tranquilizadora en el brazo. Tranquilo, Sirius. El adolescente se volvió hacia su profesor de ojos entrecerrados. Quizás debería haber sido más claro. Lo que quería decir es: ¿quién dice que no soy ya un experto en el arte de la oclumancia? Snape arqueó las cejas, e incluso Sirius y Remus adoptaron expresiones de incrédula sorpresa. Aunque seas un poco menos patético que los niños débiles mentales que me hacen perder el tiempo con sus preguntas insulsas y sus lloriqueos tediosos, dudo que domines la oclumancia lo suficiente como para no pensar en mí, y mucho menos en el que no debe ser nombrado. ¿Por qué no lo intentas entonces? La sugerencia fue inmediatamente respondida con violentas protestas por parte de su padrino. De ninguna manera, Harry. Gritó Sirius. De ninguna manera voy a permitir que este miserable se acerque a tu mente. ¿Estás dudando de mis habilidades? Bueno, no, pero Snape es. No te preocupes, Canuto, rió Harry. Mi mente está muy bien protegida. Desvió su mirada esmeralda hacia unos insondables ojos de ónice. Muy bien, profesor, esfuérzate al máximo. Snape sacó lentamente su varita. Muy bien. Legeremancia. Una lanza de magia concentrada atravesó su mente y chocó con sus defensas mentales, colapsando al instante. El siguiente intento de penetrar su mente contenía más poder. Era obvio que Snape se había contenido en su primer intento, pero también falló. Le tomó 3 intentos fallidos más antes de que Snape se diera cuenta de que simplemente abrirse paso a la fuerza en su mente resultaría infructuoso siempre, así que cambió de táctica. Un fino hilo de magia se deslizó en su mente esta vez, serpenteando sobre y alrededor de sus defensas, sondeando el perímetro y comprobando su fuerza. Claramente buscaba una debilidad en sus defensas. Un punto débil o una grieta por la que pudiera abrirse paso. No encontró ninguna. Bueno, Potter, dijo Snape, saliendo de la mente de Harry, parece que tenías razón. Creo que incluso el señor tenebroso tendría grandes dificultades para romper tus defensas. El moreno lo observó con algo parecido al interés. Creo que es seguro decir que no necesitarás lecciones. Creo que eso sería correcto, señor. Muy bien, Snape se levantó de su asiento y salió de la habitación sin decir otra palabra. Bueno, eso no estuvo tan mal, comentó Remus a la ligera. Sí, bueno, todavía odio a ese bastardo, murmuró Sirius con petulancia. El día de su regreso a Hogwarts fue tan frenético como el 1 de septiembre. La casa era un caos constante, pues todos se apresuraban a encontrar calcetines perdidos o a empacar algunos artículos de última hora. La casa era tan caótica que los adultos hacía tiempo que habían desistido de cerrar el retrato de Lady Black. Parecía que cada vez que alguien conseguía calmarla, algún otro ruido la volvía a poner nerviosa. Cuando todos estuvieron reunidos en el vestíbulo, finalmente preparados para irse, Sirius llevó a Harry a un lado mientras Remus distraía a la señora Weasley encogiendo los baúles. Toma, cachorro, murmuró, poniendo en las manos de Harry un paquete mal envuelto, del tamaño aproximado de un libro de bolsillo. Toma esto, pero no lo abras hasta que Molly te pierda de vista. ¿Para qué es? Preguntó Harry, guardándose el paquete en el bolsillo del abrigo. Ya me diste un regalo de Navidad. Es simplemente una forma más fácil de comunicarme contigo, en caso de que necesites algo, ¿de acuerdo?
Harry abrazó a su padrino rápidamente. Gracias, murmuró. Todavía era extraño tener adultos, aparte de su padre, que se preocuparan de verdad por él. No es nada, chaval, dijo Sirius tímidamente. Solo quiero asegurarme de que estés bien cuidado con esa bruja que intenta apoderarse de la escuela. ¿Están todos listos? Preguntó la señora Weasley, terminando su tarea. Muy bien, despídanse y vámonos. Harry se despidió de Sirius y de los dos mayores Weasley antes de ser apresurado a salir al aire refrescantemente frío por Tonks y Remus, fuertemente disfrazados, quienes rápidamente convocaron al autobús noctámbulo. Siempre he querido subirme a esto, dijo Ron, subiendo felizmente al autobús morado. Solo tardó 3 minutos revueltos en cambiar de opinión. Gracias a un sutil soborno de unos cuantos galeones por parte de Tonks, su parada pasó al primer lugar de la lista, solo superada por la de una mujer que estaba vomitando violentamente por todo el autobús. El grupo llegó a Oxmead en un tiempo récord. Después de salir agradecidos del autobús noctámbulo, recibieron despedidas apresuradas y algunas instrucciones de Tonks y Remus antes de que al grupo de adolescentes se le permitiera comenzar la difícil caminata hasta el castillo. ¿Por qué no nos dejaron más cerca del maldito castillo? Se quejó Draco, ajustándose el abrigo a su cuerpo tembloroso. Eso fue lo más cerca que permitieron las protecciones, respondió Harry, aparentemente el único al que no le afectaba el frío. Además, ya casi llegamos, mira, las puertas están a la vista. Una vez que cruzaron las puertas y el castillo apareció a la vista, el paseo se hizo más llevadero para todos y enseguida disfrutaron del calor del castillo. Hermione los esperaba en el gran comedor y, tras preguntarles qué tal habían ido sus vacaciones, les contó historias de sus horribles intentos de esquiar. Me caí mucho, pero aún así me divertí mucho y mis padres estaban felices de pasar tiempo conmigo.